de Dan Sayer, jefe de la Primera Nación, Batchewana, y de Sheila, Gruner, profesora de la Universidad de Algoma en Canadá y activista y defensora de la vida. Acompaña distintos procesos sociales con comunidades indígenas y con mujeres. Entonces les damos la bienvenida, de verdad que agradecemos muchísimo que estén acá y que puedan compartir con nosotros y nosotras sus experiencias en relación con lo que viene ocurriendo con las luchas sociales, tanto en defensa de los derechos como en la reivindicación por el reconocimiento y en estos procesos de reparación histórica que se vienen desarrollando en distintas zonas del mundo. Entonces, bienvenida Sheila, bienvenido Dan, muchas gracias por estar acá. Voy a presentar un poco el perfil de cada uno. Dan Sayer es el jefe de la Primera Nación Batchewana desde el 2016. Sus tierras tradicionales se extienden a lo largo de la costa del lago Superior, en la región de lo que hoy es Canadá. El jefe Sayer creció en el pueblo de Batchewana, donde trabajó con su padre y su hermano en la industria pesquera y comercial, en lo que se constituyó como esta Primera Nación. Y Sheila Gruner es profesora asociada en la Universidad de Algoma en Canadá y profesora visitante en la Universidad Javeriana en Bogotá. Es una académica, activista canadiense, acompañado, como les decía, varios procesos organizativos de mujeres y procesos organizativos étnico-territoriales desde los años 90. Entonces les agradecemos muchísimo por estar acá en este espacio. Quisiera empezar con una conversación con nuestros invitados en torno a algunos temas que también tienen que ver con nuestro contexto social y político, pero también con nuestra trayectoria histórica y con lo que ha pasado en el país con las comunidades indígenas y la defensa del territorio, pero también de los procesos de reconocimiento político, étnico, cultural, tradicional, ancestral de estas comunidades. Entonces, para empezar a conversar, bueno, y también nos acompaña, disculpen, la profesora Gudrun, que hace parte del Departamento de Lenguas de la Facultad de Humanidades aquí de la Universidad Pedagógica. Bueno, mi nombre es Sandra Rodríguez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de aquí también de la universidad, y nos acompañan en este espacio también el señor rector Alejandro Álvarez, que nos acompaña hoy, y nuestras vicerrectoras, Jamie Cárdenas y Mireya González, que son nuestras vicerrectoras de las vicerrectorías académica y de gestión. Y muchas gracias a la profe Ángela que hizo posible este espacio y a todo el equipo de la ORI que ha estado en el proceso organizativo de esta bonita experiencia que vamos a tener hoy. Entonces vamos a empezar conversando en torno a las razones por las cuales Dan y Sheila nos acompañan hoy, no solamente aquí en este espacio, sino están aquí en el país, y cómo el trabajo que vienen realizando en sus distintos escenarios de actuación también está relacionado con lo que ha hecho o con lo que han hecho movimientos como Soy Porque Somos, que es uno de los movimientos que incentivó este encuentro del 6 de agosto, y con la posibilidad de crear algunos intercambios que conecten este gobierno que empieza hoy con las distintas naciones indígenas que se configuran en el mundo. Entonces le voy a dar la palabra a Sheila y luego a Dan para un poco conversar sobre este encuentro del 6 de agosto y los aportes que encontraron allí, también las razones por las cuales su presencia en este escenario y en este es importante para viabilizar estas discusiones y también potenciar los procesos de reparación de las comunidades. Entonces, bienvenida, Sheila. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿sí? Bueno, buenas tardes todos, todas, todes. Y muchas gracias por la invitación a participar hoy. Le agradecemos mucho. Y también pues corresponde mucho también con nuestro trabajo que venimos realizando, ¿sí? Como Red Global, Pueblos Étnicos y Paz, es una instancia, un espacio donde nos juntamos varios académicos, activistas, pues, movimientos sociales, como es el caso de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, tanto como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Esas son instancias en Colombia, pero también tenemos 5 países donde hay otras instancias de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, y estamos realizando también un trabajo muy fuerte de
relacionamiento entre pueblos, pueblos indígenas en este caso, también pueblos afrodescendientes que tienen también su propia gobernanza, ¿sí? Entonces yo soy, como me han dicho, pues aquí a veces me llamo así como académica activista, pero también hay otras formas de hablar de mi rol en lo que vengo realizando, ¿sí? Acompaño a procesos étnico-territoriales y pues nos agrada mucho, mucho este espacio, especialmente en lo que venimos trabajando en los últimos 2-3 días aquí en Colombia, lo cual también incluye participación en la posición ayer. Y eso fue invitación por Soy Porque Somos y la campaña de Francia Márquez, por el trabajo también que venimos realizando. Habían otros grupos de Estados Unidos, Canadá, en el sur de América también, que fuimos invitados a participar también para ir pensando en las relaciones que vamos a estar construyendo en los meses y años que vienen. Pues entonces no sé si hay otros elementos, podemos profundizar en ese trabajo que estamos realizando, pero lo que sí quisiera subrayar es que el trabajo de la red global, aunque soy profesora asociada en la Universidad de Algoma, también trabajamos en este espacio que es la red global para la implementación, o sea, acompañar la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Y quisiera hacerles la pregunta acá. ¿Quiénes, si pueden mostrar la mano, quiénes han escuchado del acuerdo, pues el capítulo étnico? Una persona, 2, 3, 4, 5. Bueno, no muchos, ¿no? Y pues algunos, y eso es interesante, pues obviamente afuera mucho menos. Pero el capítulo étnico es uno de los capítulos más importantes del acuerdo de paz, que está muy bajo el radar. Y por eso también nos conformamos como red, porque hay la necesidad de implementar. Sabemos que ya se quedaron un poco cortos, por decirlo de alguna manera, de la implementación del acuerdo de paz, pero aún más quedaron cortos con la implementación del capítulo étnico. Y en el capítulo étnico salvaguarda los derechos étnico-territoriales de los pueblos indígenas y negros, ¿sí? Entonces no voy a profundizar en eso, pero les dejo la tarea para buscar, ¿sí? En el Google, donde sea, para ir conociendo un poco lo que es el capítulo étnico. Entonces aquí con el jefe Dean Sayers, de pues el territorio Anishinaabe, venimos realizando un trabajo muy interesante y hermoso, que es intercambios entre comunidades indígenas, pueblos indígenas del norte, tanto como en comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia, ¿sí? Entonces, yo voy a pasar la palabra al jefe Dean Sayers para que él se pueda presentar un poco a lo que viene él también. Pero pues quisiera también dejar la posibilidad de profundizar en ese trabajo también después y poder como responder a preguntas que pueden tener con respecto a eso. Entonces, pues sí, seguimos. Miigwech, Sheila, miigwech, Kiniwea. I hope I'm loud enough. Anin, Bojo, Ogaman Nimanagojing Gweakasid Jnakaz, Bajranang Donji, Gijak Dodem, Nish Nabe, Nene, and Dawanin. Miigwech Gibajaya. Thank you for all coming here this afternoon. My name is Chief Dean Sayers, and my Anishinaabe name is He Stands and Walks Tall and Flies Crooked. It's my name is Nimanagojing Gweakasid, which is He Stands and Walks Tall and Proud and Flies Crooked. I'm from the Crane clan. Pues lo que dijo primero fue en su propio idioma. Sí, eso no puedo traducir. Les da la bienvenida y dice que su nombre, la traducción de su nombre es el que está de pie, alto y orgulloso y vuela como la grulla, vuela como la grulla.
Y él es de la tribu de las grullas. Una cosa, pues, solo podemos compartir un poco, sí, llenar, porque hay algunos elementos que son muy específicos, que son, pues, conozco a fondo ahora, pero también partes alas que son un poco torcidos, así, ¿sí? Entonces, eso es como parte del nombre. El que está parado y camina de manera orgullosa, pero también alas así. Miigwech, and that means gracias in my language. So that bird that I'm related to, that crane, that is our leadership clan in our area. And go ahead. Pues la grulla que él menciona es el clan que lidera en esa área donde él vive. And that's the chieftainship clan, is the crane. You see him on my hat here? Ujú. Es lo que tiene acá ese pájaro, es una grulla. So I'm from here, I'm from this crane, and my job is to fly a little bit crooked. Entonces él pertenece a las grullas y su tarea es volar un poco torcido. When the colonizers came here, my family, our clan, knew about their coming way before they came. Cuando los colonizadores llegaron a su área, su And all of the chiefs in our area and all of our people, their names talk about their responsibility, not John, Jose, Bill, Susan, Carol, not that kind of names in our culture. Y los nombres de todos los jefes en esa área se refieren a sus tareas y no son nombres como acá, como Camilo, Juan o María. So my name, I fly crooked. Entonces su nombre significa que vuela torcido. Because our people get too complacent and stagnant and normalize things and have a hard time with change and seeing things differently. Porque las personas de su nación se han vuelto demasiado cómodos y demasiados cómodos y tienen problemas en cambiar y les cuesta ver las cosas de manera diferente. So part of the job of my leadership clan and my job is to help people in our villages be ready for change that's coming, in particular, the new people that were coming to our lands from across the big water. Entonces, la tarea de su clan o del clan de jefes es preparar a la gente para adaptarse a cambios. And before, a couple hundred years before the coming of the conquestors or the colonizers, we all gathered together. The Anishinaabeg leadership, the indigenous peoples leadership, all gathered a couple hundred years before they came here. We knew they were coming, so we gathered. Pues sí, unos 100 años antes de que los colonizadores llegaran, todos los jefes de su nación se reunieron porque sabían de alguna manera que iban a llegar los colonizadores. They were going to come in these canoes that were going to be pushed by the clouds. Y ellos sabían que iban a venir en canoas que iban a ser empujados por las nubes. Those were the tall ships with the white sails on them. Y eso, por supuesto, eran los barcos, los veleros, pues los barcos con las grandes velas blancas. So when those boats came in, we knew they were there and we told them to stay on your boat. Don't get off your boat. Wait. Y cuando esos barcos llegaron,
ellos se acercaron y les dijeron a las personas en los barcos que no se bajaran, sino que esperaran en los barcos. And the elders told me that we prayed and we sang songs and we smoked our pipes and we connected with our ancestors when we saw those boats. Y los mayores le cuentan que cuando vieron esos barcos, ellos oraron y bailaron y cantaron y fumaron tabaco para conectarse con los espíritus. It had been 200 years since we had met about this coming, so we wanted to better understand what was coming. So we did that, and then some members of our people that live a few hundred kilometers from us actually went up to the boat and looked, and they saw a lot of people there. So they decided that they were going to go and look over in Britain. They were going to go and look over there while these people were waiting on the boat. They were going to go to Europe. They were going to go to Britain. Entonces hicieron eso y también vinieron gente como de un radio, como de cientos de kilómetros de su nación, de su comunidad, y ellos decidieron de ir a Inglaterra antes de que la gente se bajara de los barcos. So you see turtles on the land, they move really slow. See? Sí, y ustedes saben que las tortugas caminan muy lentamente cuando están en la tierra, ¿no? But when they're in the water, they're pretty fast. Pero cuando están en el agua nadan muy rápido, pues. So one elder took the form of a turtle. Entonces uno de los mayores asumió la forma de una tortuga. He went in the water near Montreal and he swam. The elder took the form of a turtle and swam across the big water. And he looked up around in Europe and he's seen hundreds of white sails. Y entonces uno de los mayores tomó la forma de una tortuga y nadó muy rápido hasta Europa. Y nadó y cuando miró hacia, pues, por fuera del agua, en la costa de Europa vio muchos barcos con velas blancas. This was before Christopher Columbus, around that time. Y eso fue más o menos el tiempo de Colón. 1492, 1495, 1500, 16 in there. Pues 1492, 1500, 1600, por ahí. So the elder swam back home Y entonces el mayor nadó a Canadá and he told the leaders, there's lots of them coming. We better get ready. They're coming. y contó, pues, y les informó a los jefes que había visto que hay muchos barcos con esas velas blancas y que van a venir muchas, entonces mejor que se preparen. And it's not going to stop. There's going to be lots. So we have to make some rules. Y también les dijo que eso no va a parar, que eso no iba a parar, sino que iban a venir más y más y más. Entonces era importante establecer algunas reglas. So they created the two-row wampum belt. Entonces crearon lo que es conocido como el cinturón de dos vías, wampum, que es una palabra indígena, ¿sí? Entonces tiene dos caminos en ese cinturón, que es un tipo de acuerdo que va a explicar. Symbolizing two rivers. Eso simboliza dos ríos. One river Un for río the tall ship, para el barco grande, one river for our canoes. otro río para nuestras canoas. Never do those paths cross. Y nunca deben cruzar estos caminos. We as a people will have our language, our law, our spirituality, and our land in our canoe. Entonces la idea es que siempre va a poder tener la gente indígena, el pueblo indígena, su propia lengua, su forma de gobernanza, sus formas de ser, ¿sí? Sin que se los quitan. Our culture, our way of life. Nuestra cultura y forma de ser.
in our canoe, in our river. en nuestra canoa, en nuestro río. In the other river En el otro río was the tall ships. eran los barcos grandes, ¿sí? And in their ship, they'll have their language, Y en su barco van a tener su idioma, their law, su pues, forma de their gobernar, spirituality, su espiritualidad, their culture, su cultura their way of life, y su forma de vivir. but no land. Pero sin tierra, no tenían tierra. The only land that they came here with was the dirt under their fingernails. Entonces, la única tierra con quien llegaron, con cual llegaron acá, era el mugre bajo de sus uñas. In that original relationship, we maintained our land, sovereign people, still alive today. Entonces, en esta relación se estableció esta relación y se mantiene, ¿sí? Hasta hoy. We were the dominant people, the population, millions of people at that time. Y nosotros éramos la población más grande, mayor, ¿sí? En esos tiempos éramos la mayoría. They brought lots of sickness. Ellos traían con ellos muchas enfermedades. Lots of people died. Mucha gente se murió. Pretty soon, they started to have more people here than we did. Y pronto, pues la población creció de ellos y tenían la mayoría poco a poco. They also came with what the Pope was saying at the time. Y también venían con lo que dijo el Papa en ese tiempo, The doctrine of discovery. que era la doctrina del descubrimiento. ¿Sí? Basically, what that said was that people from Christian countries over in Europe, Spain, France, England, they can go and explore around the world, and where they see land that is inhabited by non-Christians or indigenous people who are not Christian, Entonces, lo que dice esa doctrina de descubrimiento es básicamente si vienen de Europa, cualquier país, España, Francia, Inglaterra, etcétera, y que van por donde sea en el mundo, si son cristianos, no se pueden tocar esa tierra, pero si no son cristianos, bueno, uno puede aprovechar. Entonces, como indígenas que no son cristianos en su momento, pueden aprovechar, y eso fue la doctrina de descubrimiento con lo cual vino el Papa en ese momento. and if you're not Christian, you're not human. So they took our land. Y si uno no es cristiano, en ese momento pues el pensamiento es que no es humano, entonces podía robarse la tierra. We are working today towards reclaiming our jurisdictions, our sovereignty. Y hoy estamos trabajando para pues acertar nuestra jurisdicción sobre la tierra. And when we came here from the spirit world, Y cuando venimos del mundo de los espíritus, we were given responsibilities to look after a certain area. nos dieron responsabilidades muy específicas sobre una área del We territorio. inherited that responsibility from the Creator. Era nuestro legado del Creador hacia nosotros. We promised to look after the land, the water, the trees, the forest, the moose, the deer, the fish. Entonces hicimos un compromiso, ¿sí? de cuidar a los lagos, los ríos, los bosques, los animales, a todo lo que contiene ese área, To help them to look after them in a sustainable way. para ayudar a mantener todas esas relaciones de manera sustentable a lo largo del tiempo. The new government forced us to leave that alone. And if we kept doing that, they would kill us. Entonces el nuevo gobierno que se estableció se nos quitó esa responsabilidad. Nos dijo que si ustedes siguen así, los vamos a matar. All of us, all over the world, in particular in North America, as indigenous people, have these inherent responsibilities that we all received from the Creator and we promised that we would look after. Entonces, para la gente, los pueblos indígenas alrededor del mundo han recibido esas enseñanzas del Creador, instrucciones para cuidar a sus tierras, aguas, etcétera, en el área donde están ubicados. I have been arrested. I've been charged with many offenses against the Crown's law, which is not my law.
I as a leader and my people take back all of our original responsibilities. A él le han acusado muchas veces bajo la ley canadiense que él no siente que es su ley porque tienen su propia jurisdicción y él y su nación han tratado de retomar él y su nación, él y sus jefes han retomado muchas veces lo que ellos entienden como sus responsabilidades. My people have been through a tough history. Pues él y su gente han pasado por una historia muy dura, We never lost sight of our original promises to the Creator. pero nunca perdieron de vista su promesa original hacia el Creador. Our fishery, which is in the largest freshwater lake in the world, is managed by us today. La pesca que ellos manejan, que es en el más grande lago de agua dulce en el mundo, sí se ubica en el norte de Canadá, los Great Lakes, ¿sí? Esa pesca la manejan ellos mismos. We manage that lake under indigenous jurisdiction as a gift from the Creator. We don't have any affiliation with the Canadian government or the provincial governments. We don't recognize them as a legally binding government in our area. I'm not a Canadian Indian. Y ese lago lo manejan ellos bajo su propia jurisdicción porque no reconocen la jurisdicción canadiense y ellos no se definen como indígenas canadienses. So we will challenge and take back the jurisdictions that we inherited from the Creator and take them back from the colonizing governments. Y ellos van a desafiar esas responsabilidades, esa jurisdicción que es propia, que ellos entienden que han recibido del Creador. Que van a desafiar cualquier pues intención del gobierno provincial o federal para imponerse sobre su jurisdicción. Sí, entonces van a siempre pues asegurar que están acertando su propia jurisdicción. ¿Sí? And what I say to those new governments, I say they're new governments because they've only been here a couple 100 years, 500 years. It's new. Y lo que digo a estos nuevos gobiernos, yo les digo nuevo porque solo llevan como unos 200 años, no es tanto tiempo. I say to them, do you have a receipt for managing that forest from us? Do you have a receipt to manage the fishery from us? Entonces él hace la pregunta a los gobiernos nuevos. O sea, ¿ustedes tienen un recibo, una factura para pues mostrar lo que es el manejo de este bosque, esta agua, pues todo lo que tenemos en este territorio? ¿Ustedes tienen esa prueba? And if they don't have a receipt, I say, well, how did you get jurisdiction? Entonces, si no tienen un recibo, una factura, ¿cómo es que ustedes pues tienen la jurisdicción? No good answer. Nunca hay una buena respuesta. So I say, I'm taking it back. Entonces lo que les digo es que yo lo estoy retomando. ¿Sí? And until you show me a receipt, I'm looking after it again, Y as hasta, per my promises. y hasta que ustedes me muestran ese recibo, factura, que muestra, yo voy a retomar eso como por parte de mi comunidad para volver a las instrucciones originales que nos dieron el Creador. The government of Canada takes me into their court. El gobierno de Canadá nos llevan a la corte. ¿Sí? It's not my court. No es mi corte. Everybody in that courtroom swears allegiance to Her Majesty's law. The judge, the attorneys, my attorney, the Crown's attorney, the police officers, they don't swear allegiance to my law. They swear allegiance to the foreigner's law. I don't get a fair shake there. Entonces, lo que hay que reconocer que en ese proceso de corte, que
cada actor en ese proceso legal tienen que como aseverar su fieldad a la corona, la corona es de Inglaterra, ¿sí? Tanto los jueces, la policía que lleva, los abogados, la fiscal, sí, cada actor, pero no tienen nada que ver, nunca reconocen las leyes originales de ellos, o sea que eso está completamente invisibilizado. Entonces, nunca me van a dar un chance realmente justo en como pues ese diálogo que es el corte. I'm getting to the answer to the question. It's still in my mind. Y estoy llegando This is part of it. a la respuesta a la pregunta también. I let the Crown government come and serve me documentation to charge me in their court, to arrest me. Yo dejé que el representante de la corona le dieron papeles para llevarle al corte, básicamente darle cargos, ¿sí? And I told them, Y les dije, I'm going to give your incestuous justice system a chance to provide me with justice. entonces, y les digo que voy a darle un chance en ese sistema tan horrible, ¿sí? De hacer justicia. Voy a darle el chance en su sistema. Vamos a ver. I don't believe your system will give me justice, No creo que este sistema nos va a dar justicia, but I'm going to give it a chance. pero And voy a dejar el chance para que eso pase. in front of lots of media. En frente de muchos medios, And I said, if I don't get a serving of justice in your foreign government's justice system, y si no me dan justicia en ese sistema que es, pues no es nuestro, ¿sí? Si no me da reconoce, pues sí, de manera justa o toman una decisión justa, I am hereby telling you as government representatives, ministers, policia, that you are under investigation for failure to protect your promises to me and for theft of our natural resources, including forests. Entonces, lo que les voy a decir es que si no me dan ese respuesta o sentencia justa, voy a también como decirles a ustedes que les vamos a investigar por no cumplir con sus promesas establecidas en los tratados y acuerdos originales, So la policía, etcétera, ¿sí? you will be brought to our court of law Que les vamos a llevar a nuestra corte. because you don't have a receipt for your court of law being applicable here in Canada. It's illegal. Porque no tienen prueba de su legitimidad como gobierno en nuestro territorio. Eso no existe, ¿sí? Para el manejo de bosque, para el manejo de los recursos naturales, todo eso. And after completion of our investigation, you may be found guilty in our court of law and will be sentenced to possibly incarceration on one of our islands, on one of our lands. Y entonces, si ustedes no cumplen después de la investigación y vemos que no han cumplido con nuestra ley, también vamos a dar una sentencia y que eso puede incluir llevarle a la cárcel o encarcelarles en un lugar como una de nuestras islas. ¿Sí? We cannot continue to condone the raping and the clear cutting of the forests. No podemos seguir dejando pasar, ¿sí? Lo que es ¿cómo se dice? Arrasar con la tala de bosque, como de manera muy, pues, a escala grande. Y también también lo que es el saqueo tan grande, enorme de los recursos naturales. And all of your industries poisoning the water. Y todas esas industrias que han envenenado las aguas, ¿sí? So I went to court. Entonces fui a la corte, su And corte. in the court, when we were almost to the point where the judge was going to make a decision, the Crown pulled the charges against me. No more. Entonces, pues pasaron tiempo en todo ese proceso en la corte, pero al momento antes de que el juez iba a tomar su decisión, el gobierno de Canadá básicamente paró el proceso. Dijeron que no vamos a seguir, no hay implicaciones aquí. Canada and Ontario were going to lose their jurisdiction over the forest, and they couldn't afford to lose it to me because they would be on the outside looking in, and they make too much money.
Entonces, porque se dieron cuenta tanto la provincia como el gobierno federal, si llevaban al cabo ese proceso legal, que iban a perder. Y eso implicaba billones de dólares y no tenían la posibilidad de realmente como dejar pasar eso. Entonces pararon el proceso frente al jefe que representaba las comunidades allí. The judge withdrew, the government's lawyer withdrew the charges against me, and the judge got really mad at him and said, "You need to fix this jurisdiction issue with the Indians." Entonces, cuando básicamente pararon el proceso y decidieron no seguir con ese proceso, el juez se puso muy bravo con el gobierno, porque el abogado básicamente dijo que no, vamos a sacar todo ese proceso y pararlo. El juez dijo, si ustedes, gobierno de Canadá, no arreglan el problema de jurisdicción, va a haber un problema muy grande aquí y tienen que arreglar ese problema. So that was 5 years ago. We've Eso been fue hace waiting, 5 años y hemos estado esperando. waiting for the Crown to fix this. They didn't fix it. Esperando. So I issued, the leadership and myself issued more logging permits to Indigenous people Entonces, recently. porque nunca arreglaron ese problema de la jurisdicción, lo que decidieron hacer es que como básicamente empezaron a dar sus propios permisos para el manejo de los bosques propios del pueblo indígena, permisos y pues establecer políticas propias. This time, the Canadian government didn't charge me. Y esta vez no habían cargos They knew- contra este they- proceso. They knew they no longer had the support of the court system to support their illegal logging. So they decided to work with me. Entonces sabían que sus mismos cortes no estaban de acuerdo en la forma en que estaba actuando el gobierno de Canadá. Entonces decidieron como estar de acuerdo y dejar pasar esta nuevo abordaje que es nuevo para el gobierno de Canadá, ¿sí? Abordaje al manejo de bosque y recursos naturales, etc. So now we have maybe the first Indigenous commercial logging operation in Canada based on sustainable logging practices. Y ahora tenemos el primer proceso autónomo indígena del manejo, una operación de madera que es también un abordaje sustentable al manejo de bosque. And no more challenge over jurisdiction over the forest. Y ahora no hay como los retos de desafiar desde el gobierno de Canadá la jurisdicción indígena sobre el bosque. They've signed an agreement with us. ¿Han firmado un acuerdo con ellos? We'll recognize their continued working in the forest while we're in the forest too. Entonces, que ahora el arreglo es que, pues también el pueblo indígena reconoce que ellos están usando el bosque, pero bajo términos de ellos, y también ellos están allí haciéndolo de su propia forma. Both of us will be in the forest until we work out a long-term agreement that'll see us managing the whole forest and issuing permits to even the newcomers to our lands. Entonces, en este momento es un manejo, pues reconociendo la presencia de ambos, ¿sí? Ambos lados, que a largo plazo, mediano y largo plazo, va a implicar el manejo propio, pues completo, a mediano y largo plazo por parte de los pueblos indígenas. Logging based on a beautiful, sustainable model. Entonces va a ser el manejo de bosque basado en un modelo de sustentable hermoso. Driven by looking after our mother, the earth. Entonces eso tiene como base, como principio, el cuidado de la madre tierra. ¿Sí? So this is just one story Solo es una historia of how we as a people will once again find our place in an equitable situation with the newcomers to our lands. Entonces, es como un paso más hacia una relación equitable con los que vinieron a las tierras, a nuestras tierras, y que puede ser mucho más equitativo. Y ahí hacia allá vamos. Colombia is one step ahead of us. Colombia es un paso, incluso puede ser más adelante que nosotros. That's my perspective. Es mi perspectiva. You have a new government Ustedes that, tienen un nuevo gobierno, ¿sí? that has
indigenous and black rights on the radar. Y que tienen sobre el radar los derechos afrodescendientes e indígenas sobre el radar, ¿sí? That's conscious of development, conscious of protecting the earth, conscious of peace. Es consciente del desarrollo, formas de desarrollo, también está consciente de paz, está consciente de, pues faltaba, what was the second thing you said? Sorry. That was the first one. Conscious of what? What did you say? Development, and then Peace and that was the thing that I yeah. Anyway, okay. Anyway, Había una you- cosa más, sí. and numero uno, you have a black vice president. And el número uno, number one, es que ustedes tienen una vicepresidenta negra y una mujer Who is really breaking the ground, cutting edge, and will help bring the message I'm sharing with you to the world. Entonces, ella está abriendo camino, ¿sí? Está como planteando nuevos pasos importantes que los mensajes aquí como de pueblos pueden ser visibilizados y compartidos con el mundo. I came to support the work that this government has on its horizon, and I want to make sure that while the world is looking here, that it sees that there is indigenous people from around the world that are supporting this, black leaders from around the world that are supporting the movements of this government in Colombia. Y yo quiero estar claro con el hecho de que nosotros, pues, como jefe indígena, reconocemos la importancia de ese nuevo gobierno y lo que implica para los pueblos indígenas. Tenemos mucha gente indígena alrededor del mundo que está prestando atención y también gente negra alrededor del mundo que está prestando atención y que están apoyando ese momento para lo que están planteando de lo que viene, ¿sí? en los próximos 4 años, pero más allá. In Canada, when I was growing up in the media, there was only stories about indigenous people in the jails, Cuando yo or era joven, creciendo, solo había como drinking, alcohol, historias de alcoholics, not wanting to work, all these things that were not us. que muchas historias de indígenas en la cárcel, indígenas como bebiendo, que eran como todos los estigmas It que kept us down. y pues conceptos muy negativos de la gente de los pueblos indígenas y siempre nos tenían como pues abajo. The media was sensationalizing indigenous people. Los medios jugaron un rol importante en eso, o sea que siempre como estaban como estigmatizando a la gente. So I was afraid of the media Entonces yo tenía miedo a los medios. when I first became the leader. Cuando primero me dieron el cargo de jefe en mi comunidad. When the camera would look at me, I would, no Cuando la comment, no cámara, comment, no comment. cuando I la want to cámara work me with my miró, leadership table. me escondí porque solo quería trabajar con la mesa de pues, otros indígenas y gente de los otros lideresas. But the elder said, "You're the chief. Pero los mayores dijeron, usted es el jefe. You are always the chief. También siempre eres el jefe. mientras estés. The spirits will carry you. Los espíritus les van a llevar a los pasos que tienen que hacer. You have to say the things that the people need you to say. Tienen que decir las cosas que la gente necesita que usted diga. So now when the camera is looking at me, Ahora cuando las cámaras me están mirando, I make sure I say something that's going to have an effect. pues tomo hago definitivamente quiero decir cosas que van a tener un efecto y un apoyo a los pueblos donde mi comunidad. They say that all of us, everyone is going to have your 15 minutes of fame. There's going to be limelight shining on you. Se dice que todo mundo, cada uno de nosotros, por lo menos vamos a tener 15 minutos de fama en el mundo, ¿sí? Eso es el So dicho. what do you say in that 15 minutes? Entonces, ¿qué van a decir ustedes en esos 15 minutos? ¿Qué dice uno? That light has been on me a little longer than 15 minutes, but I'm always conscious of what I'm going to say. Entonces, esa luz me han estado sobre mí un poco más que 15 minutos, pero yo soy súper consciente de cómo voy a usar estos 15 So minutos o más. yesterday when I arrived at the inauguration, or what do they call it here? Possession. Possession. The media Mhm. in the front, there was like 100 cameras there. That was so good.
Entonces, lo que, pues, cuando llegamos a la posesión ayer, una de las cosas que se dio cuenta es que, wow, el número de cámaras que había era tantos, cientos de cámaras. So I wear my ceremonial and the cameras click, 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 they want, and so then I speak. Entonces, good. la cosa es que él estaba en su traje ceremonial, ¿sí? I No don't have- solamente yeah. eso, mucho más. Entonces, I las don't- cámaras también le parece Sí. interesante. Entonces, él está aprovechando también de esa atención que es muy importante. I para don't él. have to work hard to be able to make a message. Entonces, yo no tengo que trabajar mucho para tener esos 15 minutos en sí, para decir, para compartir un see, mensaje. Even in Canada, También en Canadá, I'm very yo soy muy, in the media all the sí, time, en los medios, all nationally, pues todo el tiempo al nivel nacional, él sale en los medios. intentionally. De to manera, spread the pues a message. propósito, ¿no? Para poder como compartir el mensaje. So yesterday, Entonces ayer, it was good to see the cameras were really interested in people that were in their regalia, people that looked a little different. entonces las cámaras sí estaban muy interesadas en mucha gente que se vio un poco distinto, sí, la gente que estaban en sus trajes I had ceremoniales o tradicionales. people wanting pictures. I had sore cheeks from smiling all day. Él tenía mejillas como un poco dolorosas porque estaba riendo tanto, o sea, teniendo que compartir su sonrisa tanto. But that's good Pero eso es muy because bueno. we sí, want to get mileage out of yesterday and we want to get mileage out of what's happening in Colombia. Queremos aprovechar de ese momento que es tan histórico y también visibilizar lo que está pasando en Colombia, que es muy importante al nivel internacional también. I want to see the ripple effects from Colombia affect the government of Canada, Yo- United States, South Africa, Australia, New Zealand, all the countries around the world to feel what we were hoping would be an outcome from yesterday. Entonces, yo quiero que se está prestando atención a través del mundo en lugares como Canadá y que tienen afecto, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, Australia, sí, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, sí, para que pues ellos también puedan realmente sentir la importancia de ayer y lo que implica la posibilidad de lo que viene. Our Mother the Earth was happy with what happened yesterday. La Madre Tierra estaba muy contenta de lo que pasó ayer. And indigenous people and Black people from around the world, Y all the también- ethnic minorities. Pueblos indígenas, pueblos negros a través del mundo y las minorías étnicas a través del mundo estaban muy contentos y contentas con lo que pasó ayer. Gracias. Question number Muchas 2. gracias. Eso fue la primera respuesta a la primera pregunta. Número 2. Bueno, sí, ahí la respuesta tuvo que ver con varias de las preguntas que teníamos también previstas, ¿no? Pero me gustaría resaltar varias cosas que tienen que ver con nuestro contexto actual. Uno que tiene que ver con el valor de la palabra. En todo el relato del jefe uno pudo constatar, digamos, una relación con el pasado que no está ligada con la linealidad de un relato histórico, cronológico, sino con una unidad ética y moral con el pasado, que controvierte varios códigos que hemos interiorizado como si fueran irrefutables, por ejemplo, que el desarrollo es bienestar para todos. Entonces, me parece que esa idea que allí se controvierte es importante porque los principios desde los cuales se piensan las comunidades no son estos principios del desarrollo industrial, del desarrollo ligado con el capitalismo, sino con las prácticas del buen vivir y con el vínculo que existe con el conocimiento ancestral que todo el tiempo, pues en este relato tan bonito que hemos escuchado, se ha podido constatar. A mí me gustaría pues hacerle otra pregunta al jefe Dean que tiene que ver con la relación con las otras naciones indígenas en Canadá. Como ustedes escucharon, el vínculo con el Estado canadiense no es el mismo vínculo que pueden tener las comunidades indígenas en Colombia con el Estado, que digamos de todas maneras hay una jurisdicción de soberanía sobre los territorios, sino que aquí se es nación porque existe una jurisdicción sobre ese territorio, sobre la lengua, sobre la educación, sobre el conocimiento de esa nación. Entonces sería interesante saber la relación entre las distintas naciones indígenas de Canadá, cómo se da, y en esa relación, cómo se controvierte ese Estado
canadiense y, digamos, esas formas de relación con el capitalismo. Okay. Miigwech. Thank you. Okay, thanks, Sandra. Okay, so we as a people, as the Anishinaabeg, I'm Ojibwa, Chippewa, and we're from the Great Lakes area. Okay. Él es de los pueblos Ojibwa y Achinabi es la Anishinaabe, nación. Chippewa. Ojibwa, yes. Y ellos son del área de los Great Lakes en el norte del Canadá. So to be recognized as a nation around the world, you have to have your own language, your own law, your own spirituality, and your own land. And it has to be independent. Ujú. Entonces, para ser reconocidos como una nación en el mundo, uno tiene que tener su propia lengua, sus propias leyes, su propia espiritualidad y su propia tierra, su propio territorio. We have always maintained that as peoples. And when I say peoples with a capital P. Ujú. Ellos como pueblos con un P mayúscula, si los pueblos siempre han mantenido esas cuatro cosas. And that's important because at the United Nations, we had a real struggle to be recognized as peoples, as nations. And so to differentiate from just general people, we are peoples, we are nations. Ujú. Y eso ha sido un poco una discusión con las Naciones Unidas para ser reconocidos como pueblo con P mayúscula, ¿no? En diferencia, pues en inglés, people puede ser un pueblo o puede ser la gente. Yes. In Spanish, the difference is more clear. It's clearer what is people and what is peoples. Yes. Sí. So, cuando él se refiere a pueblo con P mayúscula, es el pueblo. Y cuando se refiere a pueblo con P minúscula, son la gente en español, ¿no? See, and the concepts that I'm using right now with land, language, law, spirituality are fairly new references to who we are. Y esos cuatro conceptos de la lengua propia, las leyes propias o la jurisdicción propia, las leyes propias, la espiritualidad propia y el territorio propio no son términos nuevos para ellos. Those are the ingredients of the good life. Esos son los ingredientes de la buena vida, del buen vivir, del buen vivir. In our language, we call it bimadzuan. En nuestro idioma, el concepto es minobiwatsiwan. Se puede escribir después. See? Long time ago, in our villages, we lived in lodges. Hace mucho tiempo en sus pueblos con P minúscula vivían en cabañas And we always had a fire y siempre había un fuego, in our lodge. siempre había como una fogata. Kind of cold in Canada. Need fire. Porque hace frío en Canadá y se necesita el calorcito del fuego. That fire is a spirit. Y ese fuego es un espíritu, It's a helper. es un ayudante, alguien que les ayuda, It gives us light. nos da luz, It gives us warmth. nos da calor, It cleans us. nos purifica. We even use the coals in our food. It cleans you. Incluso usan el carbón en la comida porque purifica. And if you ever noticed children,
maybe in the evening, they're hyper and running around and jumping or not behaving or maybe getting in mischief. Y no sé si ustedes han observado que los niños en la noche muchas veces son como hiperactivos y hacen travesuras y no paran de correr. One of the things the elders tell us to do is shut all the lights off and light a candle. Y entonces los mayores dicen que en esas situaciones hay que apagar la luz y prender una vela. And watch how quickly the children will settle down and come around. Y entonces ustedes, si hacen eso, van a ver lo rápido que los niños se calman y se sientan alrededor de la vela. Fire is a good medicine. El fuego es una buena medicina. When we sit around that lodge, Cuando estamos sentados ahí alrededor de la hoguera, as leaders como jefes from many villages, de muchos pueblos con P minúscula, we would bring a block of wood cuando nos reunimos, siempre venimos con un trozo de leña in our canoe, en nuestro canoa. carried by the birch tree, the birch bark. Y esas canoas están hechas de Un tipo de cáscara de árbol blanco. sí, el abedul, no sé si lo conocen, tiene esa cáscara, pues tiene un tronco normalmente delgado y tiene cáscara blanca y negra. No es muy común acá. That birch is alive and offered himself to carry us, to lift us, to help us. Porque esa madera ese abedul, ese árbol de abedul, es una vida que ofreció llevarnos. Even in the fog, Incluso, if you're lost, incluso en la niebla cuando uno pierde el camino. just ask that birch bark canoe to take you where you're going. Es cuando están en la niebla y están perdidos, simplemente piden a esa canoa de abedul que los lleve a donde quieren ir. And even through the fog, that birch bark canoe will take you where you need to go. Y incluso a través de la niebla, ese canoa de abedul los va a llevar a donde ustedes quieren ir. You have to talk to that birch bark canoe. Ustedes tienen que hablar con la canoa. You have to feed that birch bark canoe. Ustedes tienen que alimentar a esa canoa de abedul. You have to give that birch bark canoe a drink of water. Y le tienen que dar un trago de agua, It's alive. porque es vivo. All the trees are alive. Como They- todos los árboles they están listen. vivos y escuchan. When I came here, Cuando él llegó acá, I went to the trees él se And, acercó a los árboles and I spoke to the trees and thanked them and asked them to talk to the trees back home. y, bueno, se acercó a los árboles y habló con ellos y les agradeció y les pidió a los árboles que hablaran con los árboles en su tierra, To help me remember what I needed to bring here from my people. para no olvidar lo que tiene que llevar de vuelta para su gente, para su pueblo. So we work with trees. Entonces ellos trabajan con árboles. So when the leaders would gather a long time ago in our wigwam, Entonces cuando los jefes hace mucho tiempo se reunieron en el wigwam, pues en la carpa, or in our teepees, o en los tipis, each leader would bring a block of wood to put on the fire. cada jefe solía venir con un trozo de leña para poner en el fuego. And before they go to the meeting with the leaders, they would have a meeting in the community. Y antes de llegar a esa reunión con los jefes, ellos se iban a reunir con su comunidad And they'd bring that block of wood there. y ahí también llevarían la madera, el trozo de madera. And they would all be asked to talk to that block of wood. Y les pedirían a toda la comunidad hablar con ese trozo de madera. And then that block of wood would take the people's thoughts and prayers in the canoe to the leadership meeting. Y eso con el fin de que ese trozo de madera recogiera
todos los pensamientos y lo que la comunidad haya dicho, y así podría llevar todos los pensamientos y lo que la comunidad haya dicho en la canoa para la reunión con los jefes. And then when the leaders got to the meeting, they would burn their block of wood. Y cuando los jefes llegaron a sus reuniones, solían luego poner ese trozo de madera al fuego. And the wood that was burnt in the fire would help us remember our original expectations that our people would have of the leadership, so we would remember what we needed to say to the other leaders. Y entonces cuando se quemaban esos trozos de madera en el fuego, los mayores, los jefes, iban a recordar los pensamientos y lo que la gente había dicho para replicarlo en la reunión. And when we gathered as leaders, we would bring our pipes. Y en esas reuniones de los jefes también iban con las pipas. When we'd smoke our pipes, Cuando fuman sus pipas, we would smoke our pipes with all of creation, all of our ancestors. fuman la pipa con toda la creación, con todos los ancestros. The ancestors would come to our lodge. A la reunión para escuchar y para ayudar And they would guide us. y para liderar, para guiarnos. So the people through the law would guide us, the ancestors would guide us, the chiefs would guide us, the women would guide us, the people, the fire, all the spirits would guide us. Entonces, la gente de las comunidades, los ancestros, los espíritus, las mujeres, todo lo que él mencionó antes, los guiaba los guía en esas reuniones. And we'd have another feast. Y solían tener otra comida, así, otra comida solemne. Not for us as humans, No para ellos como humanos, for the spirits, for coming. sino para los espíritus. That's how we make decisions, nations. Y eso es como las naciones toman sus decisiones. Before someone from another nation would come into our village, Antes de que alguien de otra nación llega a su pueblo, con P minúscula, we would meet them at the edge of the forest. se encontrarían con esa persona al borde del bosque. And we'd clean them off so they don't bring any negativity into our village. Y los purifican para que no traen mala energía a su pueblo. With smudge, smoke. Con humo. Smoke is very clean. Smoke, even we use smoke for cooking. Porque el humo es muy limpio. Incluso ellos usan el humo para cocinar. Smoke helped us with cleaning people before they come to the community, so they come with good thoughts. Entonces el humo ayuda a limpiar a la persona que llega a la comunidad All the Para- leaders, see, para que venga con pensamientos claros. so all the leaders were clean, clean mind, clean heart, clean spirit. Y entonces así todos los líderes que llegaron a la comunidad para esas reuniones tenían la mente limpia. Important business took place in that lodge. Y en esas reuniones se hablaba de cosas muy importantes. If you, in your nation, wanted to talk to the other nations and the other leaders, you had to come there in person. Si alguien de otra nación quería hablar con los líderes, tenía que venir él o ella en persona, Because our spirit has to connect porque los espíritus tienen que conectar in that lodge. en esa reunión. My name is Dean. My spirit name is Nemanagojingwayakasit. That bird, that crane, that spirit helps me. Entonces, mi nombre es Dean, pero compartió también su nombre en lengua propia, que quiere decir, hace referencia a la grúa, ¿sí? So that crane comes with me.
Entonces esa grúa siempre me acompaña. Sí. Bine, or the birds, come with Bené o me. los pájaros me acompañan. When I came in here, Cuando llegué acá, I went outside there me fui afuera and acknowledged the eagle and the other birds that were going to help me in the work that I'm going to do here with you Entonces di today. reconocimiento a los aves, al águila y los pájaros que me iban a acompañar en ese trabajo aquí con ustedes. That's an eagle Esto es un águila. to come and help me here today. Llama a That's la what I did águila outside. para venir a ayudarme aquí hoy con ustedes. So when we gathered, Entonces cuando nosotros long time nos ago, reuníamos hace mucho tiempo, all our spirits were together. todos nuestros espíritus estuvimos juntos. If something was important to your nation, Si you better be in that lodge. Si algo era importante a cualquier nación en ese momento, You tenían que participar en el pabellón, lo que dicen, ¿no? Es You- con la reunión. see, you can't send a messenger. No se puede enviar un mensajero. And how you find out about these meetings, we had runners. Entonces, la forma que unos pues se dieron cuenta que había estas reuniones importantes, que tuvimos gente que corría entre pueblos, ¿sí? So if I wanted to have a meeting Entonces, si yo quise tener una reunión with other nations, con otras naciones, I would give tobacco yo siempre daba tabaco, to a sema, runner. a alguien que corría a otra nación. And the runner would take the trail to the next nation. Entonces esa persona que corría, corría con tabaco a la próxima nación o la nación a Sí. la cual tenía que tener And la give that reunión other nation tobacco, y and dar they'll come. tabaco y ellos vinieran. Pues la idea era con dar tabaco tenían que venir. That came from the spirit world to help us. Esto vino del mundo espiritual That para spirit. ayudarnos, ¿sí? Y este es tabaco aquí que muestra. So you had to come. Y tenían que venir. Oh, Chasquis. Chasquis. Oh, runners, yeah. Chasquis. Chastis is Pero runners. Sí. ¿en qué nación? ¿En cuál? Pues en una nación particular, entonces. Okay, so it's talking about a particular, like Chastis from a particular nation Oh, I in see. the south. That's in good. Quechua, That's what we Yeah, had too. Quechua. Yeah. the So southeast. we didn't have mirrors. No You tuvimos know, espejos we didn't have mirrors long time ago. hace muchos años, ¿no? No tuvimos espejos. So that connection to the spirit world, Entonces la conexión con el mundo espiritual we did that many ways. lo hicimos de muchas maneras. We even communicated with other nations through medicine people. Entonces, incluso nos comunicamos con otras naciones a través de medicinas y gente que pues eran pues equivalente a chamanes, pero no se usa esa palabra tanto ahora, ¿sí? We could send messages 2,000 kilometers. Pudimos enviar mensajes a 2,000 kilómetros de lejos. So we would get together, and when we were in the lodge, there was no mirrors. Entonces, cuando Our window to the spirit world was through those medicine people, the pipes, the sweat lodges, Entonces, como no tuvimos espejos, pues básicamente la ventana a esa comunicación era a través de la gente con, pues los sabios, ¿sí? Los que, y las que trabajaron la medicina, los que pues y también nuestras medicinas mismas, ¿sí? Entonces era para comunicar, eso era la forma que lo Sí. hicimos. So when the government of the Netherlands or of France or of Spain or of Italy or of Britain wanted to meet, Entonces, cuando los gobiernos de, pues, Estados Naciones como pues, Italia, Francia, Europa, pues, en Netherlands, estoy olvidando. Sí, Holanda y todo, pues, querían reunir con nosotros. we wouldn't meet with them unless they came to our lodge. Nunca, pues, nos reunimos con ellos, excepto en el caso que si estaban de acuerdo de venir a nuestra pabellón o el lugar donde estuvimos ubicados. Because our spirit needs to connect, whether it's leadership from other nations in North America, South America, Europe, Asia,
India, wherever, our spirits have to connect if we're going to do business. Porque los espíritus necesitan conectarse directamente. No lo podemos hacer a distancia. Entonces, que de cualquier lugar del mundo hay que tener esa conexión espiritual. So the kings and the queens in England wanted some land. Entonces, los reyes, las reinas en Inglaterra querían tierra. ¿Sí? And their messenger came and asked us to enter into an agreement to share our land with that nation from the other side of the big water. Entonces enviaron sus mensajeros, ¿sí? A través del grandes aguas, ¿sí? Que es básicamente el Atlántico, ¿sí? Y para pedir la tierra o para querer usar la tierra. We said no. Y nosotros dijimos que no. They need to come into our lodge. Tienen que venir a nuestro pabellón, el lugar donde tomamos decisiones. And he said, well, they aren't going to come across the water. They're not going to come to see you. Entonces dijeron que pues no van a venir, no van a hacer ese viaje tan largo a través de esas aguas grandes. No deal. No hay trato aquí. So they decided to give us a medal. Entonces decidieron darnos una pues medalla. On one side of the medal is Por un lado de la medalla is a picture of the king or the queen. es un dibujo del rey o la reina. Shiny metal. Brillaba, metal que brillaba, sí. That shiny metal Ese is metal very spiritual to us. que brilla es pues muy sagrado para nosotros. The elders tell me that that's another window to the spirit world to communicate is through that shininess. Entonces también los mayores nos dicen que también lo que brilla así en metales es sagrado, que nos da una forma, una mirada a través pues hacia el mundo espiritual. That shininess, that shimmer on the water. Entonces también es como brilla el agua, los aguas que tienen ese brillo. ¿Sí? You see your reflection in the water. Uno puede ver el reflejo en el agua. That's beautiful. Es It's a hermoso. window to the Es spirit una world. ventana al mundo espiritual. So they had studied us to see how they could get a deal. Entonces ellos nos estudiaron para ver cómo podían lograr un trato, un acuerdo. This is what an elder told me, I'm telling you. Eso es lo que me contó un mayor, lo que le estoy comentando aquí. So they said the king can't be here, but here's his likeness. Entonces dijeron que, por ejemplo, el rey no puede estar aquí, pero aquí está algo muy parecido, ¿sí? Ese metal que brillaba, una ventana. We never seen mirrors. Nunca habíamos visto a los espejos. Only thing like that was a window to the spirit world. La única cosa que hemos visto así, que brillaba, era una ventana al mundo espiritual. Very beautiful, very powerful. Hermoso, poderoso. So we said, maybe we can do a deal since they're here. We met. We kicked them out of the teepee, out of the lodge, and we said, what are we going to do? Entonces, pues lo echamos del tipi, del pabellón donde tomamos esas decisiones y tal, pero dijimos que pues hay la posibilidad ahora de hacer un trato, dado que hay esta medalla que brilla, es una ventana hacia ese mundo. Aquí están como... So they said, he sent his likeness, he's here. Entonces, como él mandó su pues imagen, o sea, es básicamente como él está aquí con nosotros a través de ese. So we made deals. Entonces sí entramos en acuerdos. And they gave us medals. They gave all Nos the dieron chiefs. medallas, todos los jefes They gave the chiefs medals. dieron estas medallas a los jefes. You might see old pictures of old chiefs. Quizás van a ver fotos viejos de los jefes de ese tiempo Lots of medals. con muchas medallas, ¿sí? And sometimes they're going like this, holding up that medal. Y a veces están como, tienen la medalla aquí para mostrar la medalla. ¿sí? They're not saying, look at how rich I am and look what I got. No están diciendo que mira lo que tengo, mira qué rico soy que con esa medalla. No están diciendo eso con ese acto. They're saying, I remember what you promised me. Están diciendo que yo me acuerdo lo que ustedes me prometieron. Eso es un compromiso. 2015, En 2015, the Prime Minister of Canada el primer ministro de gave me a Canadá medal. me dio una medalla. For my great grandfather was chief
And, Porque mi bisabuelo era jefe and he was killed in the war y fue pues matado en la guerra of 1812. de 1812. We had asked the British Y at that habíamos time pedido a los británicos de ese momento to support our freedoms as original people, de también apoyar nuestras libertades como pueblos originales to protect our nation, para proteger nuestras our- naciones, to protect our nation, our land, our law, our spirituality. nuestra tierra, nuestras leyes, nuestra espiritualidad. So the British promised to help us to ward off the Americans. Entonces, ellos sí prometieron de, pues, en ese momento, de proteger a los indígenas contra los americanos que venían desde el sur. We had befriended the British Habíamos, pues, entrado en amistades con los británicos through ceremony. a través de la ceremonia. I told you about that tall ship that came. Les conté de ese barco grande que vino. That was a part of a prophecy. Eso fue parte de una profecía. Another prophecy they said happened at the time was that beware of the pale faces on that ship. Pero también había una profecía que decía, cuidado con estas caras pálidas que llegan con esos barcos, Because they're going to have two faces. porque van a tener dos caras. One will be your friend and one will be your foe. Uno va a ser su amigo, el otro va a ser su enemigo. So the elders, through our discussions, recognized the challenges that were happening in the United States with indigenous people. Entonces los mayores en ese tiempo reconocieron los retos, los desafíos que tenían con los pues, americanos al sur de ese lugar. ¿sí? So we asked the British Army to help defend our freedoms against the Americans. Entonces pedimos al ejército británico ayudar a protegernos contra estas amenazas del sur. And at that war, my great-great-great-great-grandfather died in the battle. Entonces era great. Three times, right? Yeah. Entonces el abuelo, bisabuelo, ¿sí? He was a crane too. Que se murió en ese guerra, ¿sí? Él era de grúa también. My name is De flies a clan little bit grúa. crooked. Entonces mi nombre es el que vuela de manera torcida. ¿sí? His name was White Crane, Su nombre era grúa blanca, Wabachichak. Wabachicha. And white is elder, Blanco knowledge, very también wise. He indica had wisdom. mayor, que el que tenía conocimiento, sabiduría. So he died. Entonces él murió. So the prime minister gave me a medal Entonces el primer ministro me dio una medalla thanking my para dar family and my family and my agradecimiento. people A la familia, pues a su pueblo, ¿sí? for helping defend the freedoms we have in Canada. Porque también es para dar agradecimiento a todos los sacrificios que hicieron en su familia para proteger también a lo que volvió Canadá luego contra los gringos que estaban tratando de invadir. What I'm telling you is still alive as original peoples on our lands. We have never lost a war. We have never succumbed. We've never surrendered. Y lo que es importante reconocer es que nunca hemos perdido una guerra contra Inglaterra, nunca hemos entrado en una guerra, entonces no hemos perdido nada y no hemos cedido la tierra. When Canada became a country, Britain said to Canada, if you want to be a country, you better make sure that you honor my agreements with the indigenous people in Canada. Y cuando Canadá volvió país, Inglaterra dijo que tienen que respetar los acuerdos que tenemos con la gente, los pueblos indígenas en esas tierras. So Canada has marching orders from the British government. Entonces Canadá tiene órdenes del gobierno británico. Because at the end of the Británico. day, Britain still controls Canada. Porque al final del día, británica todavía tiene control sobre Canadá. de cierta manera. Everybody swears allegiance to Her Majesty in Todo el Canada mundo en Canadá tiene que today. sí aseverar su fieldad a la corona inglesa. In order to be a nation, you have to have your own land, your language, spirituality, and law.
Y we entered, recuerdan que Sí. cada nación tiene que tener su propia lengua, gobernanza, tierra y espiritualidad, ¿recuerdan? we as original peoples have all those. Nosotros como pueblos originarios sí tenemos todos estos elementos. We entered into the treaty with Britain because they have those over on the other side of the water. Y entramos en estos acuerdos con Inglaterra porque ellos también tienen esos al otro lado del agua grande. As a result, Canada is not a nation. Pero Canadá no, porque no, como resultado no es una nación, They don't have their own land. porque no tienen su They propia don't tierra. have, the land is ours. La tierra es We never nuestra, sí, surrendered. porque nunca cedimos eso, ese The es el law, hecho. the law is Great Britain's. Las law. leyes pues, corresponden a Inglaterra. Their language is English. It's El- not Canadian. It's not from our land. Ours is the language, El idioma And they tampoco, have porque es de European- Inglaterra, European religion. So Canada también is not a tiene- nation. religión europea, They que don't no measure up. tienen, no hay canadiense como idioma, por They ejemplo. actually don't measure up to the United Nations Declaration on what a nation is. Entonces, pues la verdad es que no pues llegan a cumplen con lo mínimo que lo que implica ser nación, ¿sí? They are a state of, Entonces son Great un estado de británica básicamente. they're not a treaty partner. No son una contraparte del tratado con los pueblos indígenas. Our relationship is still nation to nation with Britain. Nuestra relación, de hecho, todavía sigue siendo con británica, con Inglaterra. And Canada as a state is only the administrator of the treaty. Entonces, Canadá como Estado es la ente que administra ese tratado con Inglaterra, entre Inglaterra y los pueblos indígenas. And if Canada is watching, which they probably are, Y si Canadá está mirando eso, escuchando, que probablemente sí, they don't like it when I say that. que no le gusta tanto que le diga así. We start to talk about our relationship with Canada as a government to government relationship. Entonces sí hemos empezado a hablar de nuestra relación nación a nación con Canadá, Referencing ourselves, reserving that ability to call ourselves a nation. que eso implica realmente reconocer que nosotros sí somos naciones. It could be nation to state, Eh, us to Canada, but Entonces puede ser nación a Estado, ¿sí? give nos- them a little bit of pride. Pero le estamos dejando un Government. poco de margen, ¿sí? Administrator. Ayudando con su orgullo para decir que también nación a nación, ¿sí? See, so that's nation to nation. How Eso es do lo que- indigenous people relate nation to nation? Entonces realmente está correspondiendo a la pregunta también, que cómo nos relacionamos nación a nación. Great Britain still recognizes our nation Inglaterra todavía reconoce nuestra nación in a treaty, in an agreement. en un tratado, un acuerdo. Us Nosotros and Britain. y Británica, o sea, Inglaterra. Britain's not up here, Británica no está aquí and indigenous people down here. y los indígenas abajo, no. We recognize each other's nationhood. En nosotros sí reconocemos mutuamente el estado de ser naciones. And you'll never see the Queen of England ever wear her hat in Canada. Y nunca vas a ver la reina de Inglaterra usar su corona en tierra, pues en Canadá, dice, pues tierra Out of- indígena. Out of respect for our agreements Y and the eso es, perdón, sorry. our agreements and our nation to nation relationship. Por respeto por estos recuerdos históricos, nación a nación no usa su corona, ¿sí? So when I go to another nation, Entonces, cuando yo voy a otra nación, indigenous nations, I'll look for their chief. pues otras naciones indígenas, por ejemplo, yo siempre busco los jefes, las autoridades. And I give him tobacco or Y- her tobacco Y también les doy tabaco o a ella o a él and ask for permission to wear my hat y pido on their permiso lands. de usar el sombrero que tiene en sus tierras. So when I came here, I went to one of your elders Entonces, cuando llegué acá, fui a uno de sus mayores and asked if I could wear my hat here. y pedí permiso de usar su sombrero acá. These are all chiefs
and spirits. Estos todos son jefes y espíritus. Each one of them Cada una de estas plumas guides me in my words, me guía en mis palabras. and I take the people's wishes to the Creator. Y también pues recojo los deseos de la gente y sus solicitudes y los envío al Creador. So I'm a filter for those messages. Soy un filtro para estos mensajes. As a chief, Como jefe, I have to be kind. tengo que tener pues ternura, ¿sí? I have to live pure Tengo que vivir de manera pura, because I don't want to block the messages with porque my no quiero negative. bloquear estos mensajes con algo negativo. The chiefs can't wear these hats if they're not in a good way. Entonces los jefes no pueden usar estos sombreros si no pues actúan de buena manera. These hats, when you see them, you know that's a kind person. Entonces cuando uno tiene uno de estos sombreros, sí, y pues, alguien que lo están usando, saben que son pues That- buenas personas That can help with the prayers of the people que pueden ayudar con las oraciones de la gente and connect with our y ancestors. conectar con los ancestros. So we have a very long history of nation-to-nation relationships. Entonces tenemos muy largas relaciones e historias de pues relaciones nación a nación, ¿sí? And I want to acknowledge Y quiero dar reconocimiento the ancestors los ancestros, and the elders los mayores and the clans, y the los leadership, clanes, the el knowledge liderazgo, keepers back home los que guardan, los guardianes del conocimiento en territorio mío, for helping me share these words. para ayudarme a compartir esas palabras. And I apologize if I misrepresent something. Y pues pido disculpas si estoy de alguna manera misrepresentando algo. Or aquí. forget to say O something. si me olvido de algo, pido disculpas a su gente también. Question number 3. Entonces, vamos para pregunta número 3. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando, tenemos también aquí a Sheila y sería muy grato poderla escuchar sobre su experiencia. Entonces, creo que se puede conectar un poco lo que veníamos escuchando en relación con lo que implica la oralidad, la transmisión, la congregación, la vida en comunidad, y también lo ceremonial como parte de la configuración cultural de una comunidad que, pues, que habla de muchos pueblos, ¿no? También, y que de algún modo articula lo que hace también Sheila en relación con la facultad intercultural, cuando veíamos, digamos, el trabajo que ha hecho Sheila y nos preguntábamos con Gudrun cuando pensábamos este espacio sobre la manera como se configura una universidad con una facultad intercultural cuando las universidades hemos tenido un vínculo canónico con el conocimiento, sobre todo me parece interesante poderte escuchar, Sheila, en relación con la manera como estos saberes, estas formas de relación con el saber, con el conocimiento han permeado las formas de relación con el conocimiento al interior de la universidad y la relación de tu universidad con la universidad indígena también en función de lo que serían los proyectos comunes, diríamos como el contacto y la comunicación entre naciones. Me parece que sería un gran aporte para nosotros en esta universidad que pensamos la educación y que posiblemente a través de lo que tú nos puedas contar también podemos afianzar un poco lo que hemos venido realizando. Aquí en este espacio, varios de los colegas y las colegas que están acá y estudiantes y compañeros han venido trabajando en función de procesos de interculturalidad, de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo desde estos saberes también se confronta, se permea, se reconfigura la universidad, los espacios de formación? ¿Y cómo podemos ver eso a través también de tu experiencia, no? Entonces nos gustaría como escucharte en relación con eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta.
y al jefe también por estar aquí a compartir su sabiduría y las historias que es lo que es más importante en esa discusión. Quisiera empezar a decir que esta facultad todavía pues es básicamente arrancando, no tiene trayectoria todavía porque se acaba de establecerse y además que falta procesos y lo más importante es proceso y son relaciones, ¿sí? Relaciones con pueblos con que vamos a estar trabajando. El planteamiento es que se forma un espacio con sentido para poder ayudar, acompañar y profundizar el compromiso de la universidad para la decolonización, ¿sí? Y también la interculturalidad. O sea, aquí pues hay programas que han expresado un compromiso, un interés, pero también hay procesos a los cuales uno tiene que tener mucho cuidado y construir, ¿sí? Y todos tenemos una forma de mirar y entender eso, y eso es lo que estamos, pues básicamente como hace un par de semanas se lanza esa nueva facultad, pero todavía hay procesos por complementar o terminar. Y yo creo que es muy importante parar en ese punto, porque más importante que la configuración de facultades, programas, instituciones, son las relaciones, ¿sí? Son las relaciones entre seres humanos, como soy porque somos, ¿sí? Ubuntu, que es un concepto muy importante que también tiene influencia sobre nuestra forma de pensar y concebir la educación. Sí, entonces también la historia tiene que informar, pero son las relaciones entre los seres humanos y con el entorno, la naturaleza, el territorio, la tierra. Y reconocemos en esa nueva facultad, muchos de los profesores que están allí reconocen que estamos en el territorio Anishinaabe, ¿sí? Entonces, somos visitantes en ese territorio. Entonces, toca realmente prestar atención a los procesos propios de la gente Anishinaabe. Como les digo, todavía estamos en proceso de formar estas relaciones, pero también una cosa importante es reconocer que hay dos universidades sobre un pues, lugar muy importante, ¿sí? Que hay una universidad pública y hay una universidad indígena propia que se llama Xinhua Kunama Gegamik. Y el jefe de INSERS también preside sobre la junta directiva de esa universidad propia. Entonces, pues, también ese territorio es territorio indígena, pues, ¿sí? Entonces, el mismo sitio sobre lo cual está construida la universidad pública era un sitio de un internado donde había víctimas, ¿sí? de los abusos del gobierno y la iglesia colonizadores, ¿sí? Entonces ya también todo lo que se ha escuchado allí, eso también ha pasado en ese espacio. Lo que se ha dedicado, pues en principio, es reorientar el proyecto educativo para abordar una nueva forma, una mejor forma de educación que reconoce la importancia de la relación intercultural, pero también son las realidades indígenas en esa zona. Y muchos de nosotros como facultad tomamos muy en serio ese compromiso. Sí, como el jefe nos explicó un poco antes, hay un cinturón con un acuerdo frente a educación en ese lugar. Pero también esa promesa fue roto con los internados porque había abuso, ¿sí? Había abuso e incluso gente que se murió en esos internados, y hay todo ese proceso de reconciliación que se habla en Canadá a raíz de lo que pasó en los internados. Ha habido una comisión de la verdad y reconciliación en Canadá, y hay otros temas de muchísima importancia que no hemos abordado como sociedad canadiense, como es el estado de violencia, asesinato y desaparición de las mujeres indígenas, ¿sí? Entonces también ha habido una comisión para mirar una investigación pública para abordar esos temas. Varios de las personas de la facultad, la nueva facultad,
están trabajando estos temas. Y la idea es como ser fiel a uno de los llamados a la acción, ¿sí? De lo que salió de la Comisión de la Verdad en Canadá. Entonces, es un compromiso a uno de los llamados a la acción que tiene que ver con la educación. Entonces, pues, pero es un camino, hay que ir construyendo relaciones, haciéndolo, tomando cuidado en las relaciones. Sí, hay mucho por recorrer todavía, pero ahí estamos con ese compromiso. Y también, pues, venimos entendiendo y aprendiendo de otras experiencias. Aquí en Colombia, pues, yo he pasado mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hay mucha influencia en mi forma de pensar, que, pues, está más en procesos de base, de territorios, gente que tiene una claridad sobre autonomía propia en comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo. Y a veces, ¿sabe qué? Les comparto que tengo una soledad muchas veces en Canadá, que es muy difícil ser una persona, ¿sí? Que no... Pues yo recibo muchos aprendizajes y tengo un honor muy grande de recibir esos aprendizajes, pero a veces es difícil como traducir todo, hay una responsabilidad demasiado grande. Lo que pues hacemos como trabajo de la red pues y mi motivación también es compartir esos espacios que la gente más y más ve la importancia de comprometerse a estos principios y estos proyectos de decolonización, ¿sí? Y una nueva forma de ser y estar en territorio sobre la tierra. Entonces, básicamente es nuestros compromisos de llevar a la nueva facultad, si podemos, vamos a ver si es posible realmente construir las relaciones necesarias y todos los procesos necesarios, pero llevar a ese espacio para poder realmente hacer lo que se está planteando desde el nuevo gobierno también de Francia, que lo que ella representa como movimientos, ¿sí? Movimientos no solamente negro, sino afrodescendiente y de mujeres, ¿sí? Entonces ahí estamos con una apuesta. Ahí estamos con una apuesta que es todavía por construir, pero ahí vamos. Y mis estudiantes entran en muchas de estas pues, proyectos, iniciativas conmigo frente a eso. Pero lo dejo ahí porque también quisiera dar la palabra al jefe indígena aquí. Y yo sé que no tenemos mucho tiempo que quedan, pero cualquier otra cosa estoy muy, muy abierta. Quizás quisiera preguntarle al jefe también de compartir un poco de Xinhua Kinumage, que es la universidad indígena, si quiere, if you want. Oh, okay. So when we talked about the relationship that we were going to strike with the newcomers to our lands, we had always expect our culture, our language, our law, our spirituality to stay alive. Entonces, cuando ellos entablaron esa relación con los recién llegados, ellos tenían claro que para ellos su propia lengua, sus leyes, su gobernanza, su espiritualidad y su territorio quedarían vivos. So we have another lodge that we use made out of products from the forest. Y ellos tienen otra cabaña, pabellón, tú lo llamaste, otro pabellón que está hecho de materiales del bosque. And it's our school. Y es nuestra escuela. And it's like I Tiene don't know. como esa forma. It's about as big as this room here. Es tan grande It's como about ese sitio. 10 meters wide, what's that? About 5 meters wide and 5 about metros de 20 meters ancho, long. 20 metros de largo. And we have a fire in the middle Y en el medio hay una hoguera. and we sit in there. Y ahí estamos sentados. And the ribs of the lodge all symbolize something. It might be an animal, it might be water, it might be the stages of life, it might many things. Y todas las costillas, como las costillas de la cabaña significan algo. Puede ser un animal, por ejemplo. And it always faces east-west.
y siempre mira oriente-occidente. So when you sit in the West, Entonces, cuando ustedes están sentados en el occidente, you look out the end of the lodge and you'll see the sunrise in the east. entonces miran hacia el oriente y ven cómo sale el sol. And in the east, where the sun rises, we acknowledge that and all of the gifts that the sun continues to provide and never forgets. The sun will never forget to get up tomorrow. Y cuando miramos hacia el sol en el oriente, siempre damos las gracias por todo lo que nos da el sol y también que el sol nunca olvida salir y darnos lo que nos da. He'll always warm our day. Y el sol siempre calienta nuestro día He'll always light our world. y siempre va a dar luz al mundo. Forever dependent. We can always depend on the sun. Y siempre podemos confiar en el sol. One of your elders this morning at one of our gatherings talked a little bit about it here. Y uno de los mayores dijo esta mañana aquí, From the north part of your country, right? del norte de Canadá. This country. De acá, del norte de Yeah. Colombia, perdón, del norte de Colombia. And he En said, una reunión que no tenían acá, sino un mayor de la Sierra Nevada. he said we have to be like the sun. The, Él dijo que tenemos que ser como el sol. the government of Colombia. El gobierno de Colombia tiene que ser como el sol. The sun doesn't pick and choose where to shine and what to shine on. Porque el sol no escoge sobre qué o sobre quién echa su luz, The sun looks after everything and everybody. sino el sol brilla sobre todas las cosas y todas las personas. That's not verbatim, but that's what I took from what he said. Eso es lo que él entendió o lo que él cogió como importante de lo que dijo esa persona del norte de la Sierra Nevada. Very similar to our teachings. Y es muy similar a la sabiduría de ellos. So the sun rises in the east and sets in the west. Entonces el sol siempre sale en el oriente y siempre se pone en el occidente. Always, Siempre, without fail. sin fallar. Like us, we start out new as babies in the east. We're brand new. And we travel, eventually making our way back to the spirit world in the west. Y eso es como nosotros que nacemos como bebés recién nacidos en el oriente y a través y durante nuestra vida hacemos el viaje hacia el ocaso, digamos, y regresamos al mundo espiritual. In the middle of that lodge, all the way down from the east door across to the west, are these 2 rows of logs. Y en esa cabaña, si uno entra por el oriente, ve que en mitad de todo hay dos filas de madera. And they eventually, when we're older, we'll pass through the western door, but all the way through, there's teachings about the role and responsibility of babies, toddlers, teenagers. Y entonces, pues al final siempre llegamos al ocaso, ¿no? Pero en ese recorrido, primero aprendemos cosas como bebés, luego aprendemos cosas como infantes, luego aprendemos cosas como adolescentes. Young adults, adults, seniors, and elders. Y luego como adultos jóvenes, como adultos, como mayores y al final como ancianos. And surrounded this way is like that fence post there. There are ribs that go around, 4 ribs that go around. Y hay como 4 costillas que dan la vuelta por toda la cabaña. And that talks about the different stages of life under the ground, on the ground, the flying ones, and those mystical spiritual beings.
Y eso significan los 4 tipos de vida, como una debajo de la tierra, una sobre la tierra, los que vuelan y arriba los místicos, los espíritus. And for us in our area, it talks about 4 major rivers, each one of them. Y cada una de esas 4 costillas para ellos en su área también habla de los 4 ríos. Surrounded by water in that lodge. Porque todos estamos, pues esa cabaña está rodeada por agua. Reminding us to look after the water. Y eso nos recuerda nuestro compromiso de cuidar el agua. And all of those trees and logs and everything we have in there are alive. Y todo lo que tenemos en esa cabaña, todos los trozos de madera, los árboles, todo está vivo. And that lodge helps us remember all those spirits, all those trees. Y esa cabaña nos ayuda a recordar todas esas formas de vida, todos esos árboles. And that fire in there helps us remember. Y el fuego en el centro, ¿se acuerdan? También nos ayuda a recordar. The tools, the helpers that we use help us remember. Y los instrumentos que usamos también nos ayudan a recordar. We have an oral culture, Tenemos una cultura oral, not written. no escrito, sino oral. We remember through teachings, through songs. Y recordamos a través de lo que enseñamos y a través de canciones. Through those lodges. También a través de esos trozos de madera. The language came from the Creator. El lenguaje vino del Creador. The trees, the animals, Los árboles, los animales, todo vino del Creador. the sun, El sol, the moon, la luna, the water, el agua, the water. el agua. Very important. Y el agua es muy importante. So we accepted responsibility as a people to look after that. Y como pueblo, con P mayúscula ahora, aceptamos la responsabilidad de cuidar todo eso. We never gave up those responsibilities when the new people came. Y nunca cedimos esas responsabilidades cuando llegaron la gente nueva, pues los colonizadores. Inherent responsibilities were never surrendered in any treaty. Y esas responsabilidades, a esas responsabilidades nunca renunciamos a ellas en ningún contrato, en ningún tratado, en ningún acuerdo. We would never shrug our responsibilities to the promises we made to the Creator. Y nunca renunciamos a esos compromisos que hicimos con el Creador. That are continued to be taught within that teaching lodge. Y esos compromisos, todavía se enseñan esos compromisos So when en we, esa escuela. ¿Se acuerdan que todo eso es una escuela, no? so there was a chief a couple hundred years ago Entonces, hace cientos de años había un jefe that knew about these concepts. que conocía esos conceptos. All the chiefs in our area were really serious about protecting our way of life. Y todos los jefes en el área, en la región, tomaron muy en serio ese compromiso de cuidar la vida, de enseñar sobre esa vida. And Chief Shingwak orated that for us as a collective people to the newcomers to our land. Y uno de los jefes, que no puedo pronunciar, Shinwak, él explicó todos esos compromisos a los recién llegados. We expect that our teaching lodge will stay in place. Esperamos que nuestra escuela va a quedar ahí, But we want to learn about your new way of life that's coming. pero queremos, pues eso dijo él a los colonizadores, pero queremos aprender de su manera de vivir que va a venir. So we can keep alive our original promises to creation and the Creator. Para que podamos mantener y honrar nuestros compromisos originales con la creación y con el Creador.
So the governments over time tried to get rid of our lodge, even though they promised that they would never extinguish it, that there'd be room for both. Los gobiernos a través del tiempo siempre trataron de eliminar esa escuela, esa cabaña escuela. Get rid of the Indian problem and they can have all the land. They don't have any more promises. Y trataron de eliminar a los pueblos indígenas, pueblos con P grande, indígenas para que no tuvieran que honrar ninguna promesa Take away our children. y secuestrar a los hijos, Take the Indian out of the child. eliminar lo indígena de los niños. They set up a residential school where I'm from, Y boarding school, ellos construyeron un internado and forcibly took our children from our villages. y forzadamente, pues, prácticamente secuestraron a los niños de los pueblos And made them go to these residential schools. y les forzaron a los niños a ir a esos internados And they were punished for being Anishinaabe. y los castigaron por ser indígenas. Anishinaabe indígenas. Forget about your teaching lodge. Olviden su propia escuela, Don't speak your language anymore. no hablen su propio idioma, No more indigenous ceremonies. no celebren ceremonias indígenas. And we'll severely punish you if you do. Y si van a hacer esas cosas, pues hablar su idioma, celebrar, los vamos a castigar fuertemente. The university that Sheila works at, Algoma University, is actually in a former residential school. Lo que contó Sheila, la universidad donde ella trabaja, está construido sobre el sitio donde había uno de esos internados. In my mind, it was a failed attempt at fulfilling Chief Shingwak's vision. En su opinión, fue un intento fallido de cumplir la promesa del Chief Shinwa. We wanted to have a teaching wigwam. Ellos querían un wigwam de enseñanza So we could have a place to learn about the newcomers' ways, but keep our ways alive. para que pudieran aprender de las nuevas formas de vida de los colonizadores sin renunciar a su propia manera de vida. We've been successful in the last 20 years, maybe, En los últimos 20 años logramos to start a new indigenous university there. logramos de crear una nueva universidad indígena Based on the real expectation outlined in Chief Shingwak's education vision. Que está basada en las expectativas reales que estaban descritas en la visión del Chief Shingwak. Shinwa And the other indigenous leadership in the area. y en las visiones de los otros jefes indígenas en el área. So now the Ontario government has recognized our new indigenous university. Y ahora el gobierno de Ontario, que es como un departamento, ha reconocido esa nueva universidad indígena. It's located next door to Algoma University on property right close to the water. Y queda al lado de la Universidad de Sheila y muy cerca al agua. On our lands, as En- well as Algoma University is on our lands. En su propio territorio, como también la Algoma Universidad de Algoma está en territorio indígena y And sobre tierra indígena. so the expectation we have of this new university, the new university is called Shingwak Kinamage Gamek, Shingwak's Teaching Lodge. Okay. Lo que dijo en indígena, en su lengua, es el nombre de la nueva universidad, que significa Shinwa, Kinamage Gamek. cabaña de enseñanza. Yes, Teaching Shinwa. Lodge. Yeah. Para la enseñanza, sí. See. And
It's only been recognized in the last 3 years, maybe, and we are working through accreditation through an indigenous lens. Y hace 3 años que fue reconocido y ellos ahora trabajan para la acreditación. There are actually 9 new indigenous universities in Ontario. En el departamento así de Ontario, ahora hay 9 universidades indígenas. We are working collectively, creating a new accreditation approach and a degree granting approach. Y colectivamente están trabajando para crear un nuevo sistema de acreditación y un nuevo sistema de notas. Of course, it's a very old system and it's hard to make the changes, and there's a lot of doubters. Pues por supuesto es un sistema muy viejo y es muy difícil cambiarlo y hay muchas dudas también. And I'm the chairman of the board of directors at the new university. Y él es como el presidente de la junta de esas universidades. De la universidad indígena. And I'm pushing. Y él está como forzando o empujando I'm making the change happen. Para que se dé el cambio. And I have a really good board that really understands and wants to work towards the same thing. Y él está muy contento con su junta porque quieren la misma cosa. So if you're interested in Xinhua Kinawangigimik, you're welcome to check it out. Check out our website, our new university. We are starting new programs. We have Anishinaabemowin, our native language and native culture. That's our degree that we're working on right now. Entonces, si les interesa, pueden mirar la página web, pueden visitar la universidad online, pueden mirar los programas. Ahora tienen un nuevo programa que es la lengua, propia, Anishinaabe. Yep. And in the meantime, Algoma University is helping us with their degree granting stamp while we get there. Y mientras ellos desarrollan ese nuevo sistema de notas y de acreditación, la Algoma Universidad, donde trabaja Sheila, les ayuda con su sistema de acreditación. We're working on a new teachers education program that should be up and running in a couple of years to teach 5-year-olds to 16-year-olds, our elementary and secondary teachers, indigenous education through an indigenous lens. Y también están desarrollando un programa de formación de educadores de primaria y secundaria, pues para enseñar a niños entre los 5 y 16 años en lengua propia, pues. Y pues lo van a tener en algunos años, no se entusiasman todavía. And it's the Indigenous Peoples Teachers Education Program. Y es el programa de educación de profes de los pueblos indígenas. See, and it's going to be through our worldview, like I shared today, experiential, whole based on elders, oral traditions, so many beautiful things in our culture that are still alive. Y ese nuevo programa va a ser experimental, basado en los saberes de los mayores, en tantas cosas lindas que hay en la vida para compartir. Beautiful land-based teachings, all land-based education. Y todas las enseñanzas van a estar basadas en la tierra, en el territorio. So that's one of the things that we're doing, as well as the other stuff I talk about, but that's one of the major things. Education, we have to change the conditioning that people have. Canadians don't know the history that I talked about. Entonces, pues, además de todo lo que nos ha contado, eso es una de las cosas más en que están trabajando, y para él es muy importante esa escuela o ese programa de educación, porque
él ve como muy importante superar ese condicionamiento que tienen los canadienses, que hay mucho que no saben. And that's it. Thank you. Y Miigwech. eso es. Gracias. Eso es todo. Y la palabra miigwech, que es gracias, también quiere decir todas mis relaciones. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el último punto de este encuentro está a cargo de nuestros estudiantes. Entonces, pues yo les quiero dar la palabra para que ustedes puedan contarnos. Entonces, hagamos ¿quieren hacerle unas preguntas? Entonces, recibimos las preguntas y ya. Claro, Luisa. Se llevó. Bueno, primero muy complacida de escucharlos, escuchar una experiencia adelantada, pues en cuanto nos ha tocado a nosotros, primero la Universidad del Cauca, que ha tenido tantos tropezones, que es nuestra experiencia como más fuerte. Y quería hacerles la pregunta de, bueno, hablaban de la universidad, del proceso con adolescentes y jóvenes, así lo he visualizado. Me gustaría saber qué experiencias, prácticas, procesos con los niños y niñas para preservar la lengua propia y las oralidades. Acá por ejemplo, yo soy del Caribe colombiano, afrocaribe, y mi territorio en el Cesar lo compartimos negros e indígenas. Y para nuestra experiencia hay una ruptura porque niños y niñas se van a escuelas, sí, aún colonializadoras, y los niños rompen con las lenguas propias y rompen con los vínculos entre los mayores, entre sus abuelos, porque ya dejan de hablar las lenguas propias. Acá nos ha costado, entonces quería como escuchar, ¿no? ¿Qué experiencia tienen ustedes con los niños y niñas? Muchísimas gracias. Okay. Just a couple of questions, I guess, and then we'll move on. But thank you for your question. What's your name? Luisa. Luisa, thank you. ¿Quieren recoger 2 o 3 preguntas antes de preguntar? Entonces, si Les alguien más- vamos a pedir un favor por los tiempos que tenemos previstos con ellos, que sean muy puntuales. Gracias. So, okay, so back home, there are, oh, you want two ¿Alguien already? más tiene una pregunta? Pues era más como una intervención de agradecimiento y como unas cositas que tenía ahí como por decir acerca del principio de la conferencia, que era como el momento histórico en el que estamos de gobernanza, ¿sí? Yo pues soy estudiante de educación comunitaria, estoy ya como en mi último semestre con una comunidad que me ha brindado como mucho conocimiento, sobre todo mucho conocimiento a los mayores, sobre todo eso, ¿cierto? Los Inga de San Agustín en el Huila. Entonces, yo siento que hay una palabra ahorita en el mundo y es una palabra que los mayores nos pidieron como repartir y es una palabra que ya está como abierta, digamos desde el sur se está abriendo y es que América Latina y el norte se unirán y estamos en un movimiento universal donde finalmente nosotros cumplimos un papel muy importante, ¿cierto? Como humanidad. Entonces, decirlo acá como es muy grato para mí también poder por primera vez escuchar a un mayor del norte, nunca lo había podido hacer, entonces la vida también es como tiene que ser. Toda esta sabiduría y estos conocimientos que el mayor nos trae aquí a nosotros también es para poder entender cómo se está moviendo el mundo y de que ustedes también están haciendo el trabajo de conectarnos con el creador, porque creo que la academia finalmente
cumple ese papel de volvernos a hacer recordar. Y entonces aquí yo vine fue a recordar y a recordar de dónde vengo y para dónde voy. Y eso es lo que todo el tiempo hago en mi comunidad. Yo siento que como profesor es mi deber, ¿cierto? Como profesor en las comunidades es mi deber poder estar al tanto de lo que sucede en el universo y sobre todo de aprender a escuchar, ¿cierto? Que es lo que tenemos que hacer, aprender a escuchar y aprender a sentir aquí en el corazón. Y pues somos hijos de Orlando Falsborda, ¿cierto? Y de todos ellos que nos dijeron sentir y pensar, pensar y sentir. Entonces yo aquí estoy sintiendo y estoy pensando. Entonces para mí es como muy grato, demasiado grato porque hay, y lo digo con mucho amor, enterarme que hay un movimiento en el que la conciencia universal se va a despertar y de que finalmente vamos a pasar de un tiempo de mucha racionalidad a sentir, es para mí infinito. Ayer fue el día más lindo de mi vida, ¿cierto? Es indescriptible porque muchos lloramos, ¿cierto? Es un momento mágico. Muchas gracias a la vida que pude vivir para verlo, porque este es el principio del cambio real. Esto no es algo que se lo estén inventando. El presidente electo tuvo una posesión espiritual, no solamente fue una posesión de la carne, sino fue una posesión del espíritu. Y eso a mí me pone en coordenadas de maestro. Y es la responsabilidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos en este momento, de que aquí a la universidad uno no solamente viene a aprender conocimientos de la cabeza, sino viene a aprender conocimientos del corazón. Y siento que es muy importante que cada uno de nosotras y nosotros, futuros profesores que estemos aquí, nos tomemos en serio la tarea de saber en qué coordenadas espaciales y qué coordenadas cósmicas estamos viviendo, porque es un momento tan importante como el renacimiento. Entonces, esa es la palabra que hoy creo que hay que sembrar acá, con infinito agradecimiento a las profes y a, pues, finalmente llegar a este lugar. Y perdón por demorarme tanto, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias desde el corazón, del cielo, de la tierra, del mío, del universo, de todos mis amigos y abuelos que han orientado mi camino por haber traído esta palabra de consejo. Muchas gracias a Lauri, a todo su equipo, a las compañeras Sandra y Gudrun por haberse sumado, y me late el corazón porque las palabras que comparte el abuelo y la compañera son aquellas que vienen vibrando con nosotros desde mi grupo de investigación, desde varios trabajos que hacemos colegas en la universidad y con los cuales quisiéramos poder mirar si podemos compartir. Muchas gracias, abuelo. Buenas tardes para todos. Voy a ser un poquito puntual. Lo que ocurre es que, así como pues, el abuelo narró, yo creo que los pueblos indígenas de todo el mundo estamos conectados porque nos ha tocado vivir las mismas experiencias, puntualizando desde la educación, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿cómo ha sido o si han sentido como tal ustedes ese apoyo y esa acogida por parte de las demás sociedades que están cerca de ustedes, o ha habido cierto rechazo? Porque a veces es difícil labrar y continuar como con esos procesos de pues, esa construcción pues, de unidad que siempre han llevado los pueblos. Entonces a veces acá en el territorio colombiano a veces ocurre eso, como que se va a construir algo, se trata de involucrar a un llamado a la vida, y a veces hay sectores de la sociedad que lo rechazan porque no están de acuerdo. Entonces yo quisiera saber si ustedes han sentido ese apoyo allá desde su territorio como tal. Gracias. Muchas gracias. Y creo que vamos a la última para cerrar este ciclo, ¿te parece? Con ella y lo dejamos responder. Buenas tardes para todos, mi nombre es Luisa Fernanda. Primero agradecer por todo lo que me han enseñado el día de hoy y tengo 3 preguntas.
La primera, ¿cómo se llama la página de la universidad para poderla visitar? La segunda, si habría forma que nosotros, los que estamos estudiando, algún día podamos ir a esa universidad a aprender o a enseñar o algo así. Y la tercera pregunta, si existe la posibilidad de que nos puedan enseñar en algunos espacios su idioma para nosotros algún día poder enseñar a otros y cómo meternos más en ese, pues en lo de los indígenas, porque poco sabemos. Gracias. Okay, thank you. Thank you for all the questions and thank you for all the thank yous. Bueno, muchas gracias por todas esas preguntas y los comentarios. Y gracias por los agradecimientos. Sí. In 1971, I think it was, in Canada, all the chiefs from across Canada, there's about 600 chiefs. En 1971, unos 600 jefes de toda Canadá. I think Canada is either the second or the third largest country in the world. Y tomando en cuenta que Canadá es como el segundo o tercer país más grande del mundo, Lots of indigenous nations. con muchos pueblos indígenas. In 1951, it became legal for us to get educated. En 1951, ellos obtuvieron el derecho de educarse. Higher education, like secondary or post-secondary education. Y él se refiere a educación superior o posgrados. It also became legal for us to hire a lawyer in 1951. Up till that point, we weren't allowed to hire a lawyer. En 1951 también se volvió legal para ellos contratar un abogado. Antes de esa fecha no podían contratar un abogado. And it was illegal for a lawyer to work for us. Y era ilegal para un abogado trabajar con ellos. And we couldn't sue the government for non-compliance of the promises. Y no podían demandar al gobierno por incumplimiento de los tratados. So from 1951 to 1971, when things became legal for us to do more, we got more organized. Entonces, entre 1951, cuando las cosas se volvieron legales, y 1971, las naciones, las comunidades indígenas en Canadá se organizaron. We could talk with each other, we can organize with each other, we could meet with each other, and we didn't have to get permission from the Indian agent. Ellos podían reunirse, podrían hablar una con otra nación sin pedir permiso a la Agencia de Asuntos Indígenas. So the chiefs didn't have money, they would hitchhike or they would walk to meetings. Y los jefes que no tenían plata, pues o caminaban para reuniones o viajaron a dedo. And they did lots of good work, and one of those was in 1971. Y entonces hicieron muchos trabajos muy buenos y uno fue en 1971. When they created a collective document called Indian Control of Indian Education. Y uno de esos fue que crearon un documento colectivo que se llamaba Educación Indígena. I outlined the essence of it in what I talked about, but we as a people have these expectations, and our leadership went to bat for us. Él ya habló de la esencia de la educación en lo que dijo antes, pero ellos como jefes tienen la expectativa. The primary responsibility of looking after our language and making our language stay alive lies with us. Y ellos entienden que la principal responsabilidad de mantener viva la lengua es de ellos. As the leadership across Canada. Como jefes alrededor de Canadá. Canada needs to pay their rent.
Entonces, Canadá tiene que pagar el arriendo, including fulfilling the promise of providing us with proper education. y eso incluye cumplir con la promesa de dar educación propia. So when they don't do that, they're breaking the law. Entonces, cuando no les permiten o cuando no les ayudan a dar su propia educación, están rompiendo la ley. Not only the original law of the lands, but their new modern law that came with them. No solo la ley original del territorio, sino también la ley moderna que el gobierno canadiense, el moderno gobierno canadiense que creó. So we've taken a chance on going into their colonial courts to get justice for ourselves. So, ellos, pues como él mencionó antes, fueron a las cortes coloniales para exigir justicia para ellos And we're winning y están ganando. because Canada just stole jurisdictions. Porque Canadá simplemente robó jurisdicciones They don't have documentation to back up their jurisdiction over education. y no tienen documentos para soportar sus jurisdicciones. So we challenge them and we win, and then they have to provide whatever we need because their courts are telling them as well. Entonces, ellos desafían a las instituciones canadienses y como normalmente pierden en la corte porque no tienen soportes, y los tribunales también apoyan a ellos, So les what's, tienen que dar lo que requieren. so what's happening in Canada now is Canada don't like to see us in their courtroom anymore defending Native rights. Entonces, lo que está pasando en Canadá es ya no los quieren ver en las cortes defendiendo sus derechos, Because we have the side of right on our side and we have the documentation and we have the evidence. porque tienen el derecho de su lado, tienen la documentación y tienen las evidencias. When Canada goes into a courtroom, if they say they have jurisdiction over policing, if they say they have jurisdiction over education, if they say they have jurisdiction over health, Cuando Canadá va a las cortes para decir que ellos tienen jurisdicción sobre el aparato de policía, sobre educación, sobre salud, they have to prove that they have that in their courts. tienen que demostrar que realmente tienen evidencia para tener eso. A beautiful elder back home his name was Blaine Bellow. He said, whenever Canada goes into a courtroom, everything they say that they have jurisdiction over, they have to prove. The cloak of immunity is lifted. Algo muy hermoso que dijo un mayor fue que cuando Canadá va a una corte para decir que tiene jurisdicción sobre todo eso, pues, y no pueden demostrar que lo tienen, el manto de la impunidad se levanta. So Canada doesn't like us in the courtrooms, so they negotiate. And Y como Canadá no los quiere ver en las cortes, han empezado a negociar. so when Canada comes to negotiate, and a lot of times I'm one of the negotiators, Cuando Canadá quiere negociar y él a veces es uno de los negociadores, we try to hold the pen. What does We this want to mean? draft the agreements. ellos no quieren firmar los acuerdos. Ellos quieren hacer las que están con el bolígrafo porque quieren establecer los términos ellos, ¿sí? Ahora. So Okay. even right now, tuition agreements with Ministry of Education, we're drafting the tuition agreements. Entonces ahora son ellos los que diseñan, por ejemplo, los acuerdos de educación con el Ministerio de Educación. I have to fight for the pen a lot of times. Y él tiene que pelear por tener el derecho de diseñar muchas And I veces don't always get the pen. y no siempre lo logra. They'll co-draft legislation. ¿Cómo? Es que lo que estamos haciendo es hacer un borrador de co-construcción de la legislación In the Canadian system. en el sistema canadiense, ¿sí? Let's say it's about education. Entonces, por ejemplo, la educación. They'll ask us, Nos preguntan, what do you want in that ¿qué education law? quieren en esa ley de educación?
We'll tell them 100 things. Nosotros le decimos 100 cosas. They might incorporate one, Quizás van a incorporar uno. and then they'll say you've been consulted. Y luego dicen que ustedes han sido consultados. That's wrong. Y We eso no don't vale. support that. No apoyamos ese abordaje. ¿Sí? So if it's about us, Y it si has se to be, trata de nosotros, it's by us, tiene que ser por nosotros, desde or we nosotros. don't acknowledge it. Y no le damos, pues no reconocemos el proceso si no es así. Consulting with us doesn't hold water. Consultando con nosotros no vale. If it's about us, they need our permission. Si se trata de nosotros, necesitan nuestro permiso. And I wish all the Indigenous leadership across Canada did things that way. Y We would- ojalá todo el liderazgo indígena de Canadá pues lo haría así, de esa manera. If we all did that as Sí, Indigenous leadership, Si fuera así como liderazgo we- indígena, we'd see a different education system for our kids now. pues lo que tendríamos sería otro sistema educativo distinto, sí, muy distinto. When I go Cuando When I voy go to present, I ask the elders, the spiritual people, to get me ready. Entonces, cuando voy a presentar, siempre pido a los mayores que me preparan a presentar. ¿sí? The night before I came here, I Y la went noche to antes de venir a acá, sweat lodge ceremony pues antes de venir a Colombia, sí, fui a una ceremonia de su danza en un pabellón sagrado, with elders, Con mayores. knowing where I was going. que ellos sabían de dónde, pues, dónde iba a venir. And they prepare me Me and give me prepararon. armor, spiritual armor. Y me dieron como protección, sí, espiritual para venir. So I'm fortified. Entonces me fortalecen, ¿sí? Soy So that- fortalecido. So the negative and all the challenges won't have impacts on me being able to do my work. Para que todo lo negativo no tienen impacto sobre mí mientras estoy haciendo mi trabajo. Drink lots of water, Me tomo mucha agua, eat lots of food, como mucho. get lots of y bueno, sleep, y también duermo lo look máximo after my posible. heart, Cuidar el corazón look after my y mind, también cuidar la mente, look after my spirit, cuidar el espíritu. and I'll be successful in the work that I do. Y entonces si hago eso voy a tener éxito en el Always- trabajo que hago. Always Siempre, doing it for the people. siempre haciéndolo para el pueblo. Always never think about me, think about we. Nunca pienso en mí mismo, sino en el nosotros. I'm not perfect, I try. No soy perfecto, pero intento. But even today, having been Mm. well rested and lots of food, I can think and I have my helpers. Entonces, como he tenido un buen descanso anoche y he comido bien y tengo mis ayudantes, como es el tabaco. See, and for that young man there, Y that's para what el joven aquí al lado, que sí, spirit will help. el espíritu ayuda con And todos if- esos retos que se if enfrenta. We look after ourselves holistically, Si nos cuidan de manera holística, we'll get benefit. vamos a beneficiar. We look after ourselves Nos holistically, cuidan our holísticamente, family holistically, también a nuestras our familias, community holistically, la comunidad de manera and our holística nation y holistically, también la nación de manera and try holística. to spread that word to the world. Y intentamos entonces compartir esa palabra con el mundo, esa forma de ser con el mundo. A holistic way of life. Una manera de vida que We es try. holística We try Eso es and lo we que estamos remember. We try intentando. to remember. y intentamos acordar para poder hacer eso. Yeah, Listo, Bien. sí. miigwech. Miigwech, que es gracias. Listo. Bueno, gracias. Y bueno, ahora sí les voy a dar la palabra. Perdón. Dale. So a very simple question. Maybe can you help me translate? A mí siempre me gusta saber la perspectiva espiritual, ¿sí? De ustedes. Pero no todo el mundo. Bueno, él tiene una pregunta muy simple. ¿Todos hablan inglés? Okay, great. So I want to know about the spiritual perspective of you about this area that we are living in. So, for example, we can see a lot of wars that are getting worse,
mental illnesses everywhere. It's like people cannot deal with themselves, with their own minds. Also, climate change. So I want to know, I mean, that on one side. On the other side, we can see, for example, that some like governments, left-wing governments are also arising, which is good, something that didn't happen before. Also, there are like more freedom, let's say, and also there is more access to knowledge, you know? I mean, you're not blind as you were before French Revolution, that you didn't have access to knowledge. So I want to know about your perspective about the spiritual energy around the world. Is it that we are just heading to a chaos as we might expect in order to born again, or before getting until the end, until everything is finished, is it possible to get back and somehow connect with ourselves again? So I want to know about your perspective. There are many effects of colonization. I think I hear it referred to here more of conquest, and how we lost sight of our original teachings, those original things that came with us from the spirit world. So we had these original instructions, we lost sight of that. Actually, not long, but 100 years after Columbus came here, there was the Mexican people lost sight of their original instructions. There was a different worldview and it was getting lost. Entonces, siglos atrás, por ejemplo, pues, tenemos muchas comunidades que perdieron como su camino espiritual. Por ejemplo, siglos atrás, cuando los españoles llegaron a México, había comunidades indígenas mexicanas que perdieron como de vista su camino espiritual. And so they sent a group of indigenous people from Mexico up to our area. Y entonces, pues después de que eso pasara, enviaron un grupo de indígenas al territorio de ellos. And we sent down a group of indigenous people from our village, our area. Y ellos enviaron a un grupo de indígenas a México. And we came down and shared songs and original instructions with the indigenous people from Central America. Y compartieron danzas y canciones con los pueblos originarios de América Central. To help them with their community and their spirituality and their governance. Para ayudarles con su comunidad espiritual, con la gobernanza. And there's actually an Ojibwe village right near the Mexican border in the United States. Y cerca de la frontera, pues en el norte de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos, de hecho hay un pueblo Ojibwa. And that's where there is a village that's still there that has our culture, our language, our songs, right near Mexico. Y ese pueblo todavía existe y tiene la cultura, las canciones, las tradiciones de ellos. That was the Grand Chief of the Medewin Lodge. Y ese fue el gran jefe de la Medeway Lodge. Sí. That shared that with me. Y compartió con él. Eddie Benton Benet, he was the Grand Chief of. Que era el gran jefe que se llama Eddie Benton Benay, sí, era el jefe de ese pabellón, sí. Very knowledgeable elder. He moved to the spirit world now. Él sabía muchísimo y pues ahora está en el mundo de los espíritus. So we've been helping indigenous people throughout all of the Americas for a long time. There was another prophecy that the condor and the eagle would meet and we would share our teachings. And I talked about that today with your elders. Entonces ellos llevan tiempo que ayudan a otras comunidades en toda América y existe otra profecía que el cóndor y el águila se van a unir, se van a encontrar.
The elders, Y esa profecía lo compartió hoy en otro encuentro no acá con los mayores. and we revisited those discussions today and yesterday about how we are going to give life so that we can help with the indigenous people here and they can help us up there, and we have a bilateral agreement. Y, por ejemplo, hoy analizaron esas ideas de cómo se pueden ayudar cómo pueden ellos ayudar a otros pueblos indígenas, y hay acuerdos bilaterales. The bilateral agreement isn't so much focused on that, but this is, I think, a natural part of that. Pues, y el acuerdo bilateral no, el enfoque de ese acuerdo bilateral no es tanto en eso, pero es como una parte natural de eso. 2 years ago, I received a condor feather from people down here. Hace 2 años él recibió la pluma de un cóndor de gente de aquí. I think that was a sign that we need to help more down here. Y él lo interpreta como una señal que ellos tienen que ayudar más acá. Maybe it's up here. We look at the world differently. Maybe this is up and where I am is down. Y puede ser pues, que no está bien dicho decir aquí abajo, sino puede ser que el sur es el norte, pues. In Canada, we talk about history, En Canadá hablamos de historia. his story, not our story. Ok. Es un juego de palabras. History en inglés es la historia con H mayúscula, ¿no? Pero si uno lo pronuncia his story, es la historia de él y no la historia de ellos. So we have to relearn our story. So, entonces tenemos que aprender nuestra historia And throw out colonization y echar a la and colonización relearn how we relate. y aprender a relacionarnos. It was so nice to hear your elders speaking their language today. Y hoy, pues en otra reunión fue tan bonito escuchar los mayores de Colombia hablando en sus idiomas. The same elder advisors that are advising your new president and the vice president. We've been meeting with them. Should show them a picture of that. But yeah, we had breakfast and we got together this morning. Entonces se encontraron y comieron desayuno con los mismos mayores que son los consejeros del nuevo gobierno. See. So thank you. I think we better get over there and help the ceremony. The spirits are waiting. Entonces, muchas gracias y mejor nos vayamos para allá porque los espíritus nos Muchas esperan. gracias. Miigwech in my language. Buenas tardes a todos. Por favor, nos acompañan. Aquí nos presentamos, ¿vale? Pues por la premura del tiempo y la cuestión. Sí, por favor, nos hacemos alrededor del círculo. Andrés. O aquí, no, no sé, ahí. Ok, que se haga aquí. Sí, junto con ustedes. ¿Te lo vas a traducir? ¿Listo? Buenas tardes, ahora sí me presento. Mi nombre es Brenda Caranguay. Soy la representante de la comunidad indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Para nosotros es un orgullo y un placer, pues, conocer y escuchar al mayor de Canadá. La verdad, son espacios que queremos seguir trayendo aquí a colación porque es importante que se reconozca nuestra identidad cultural.
Nosotros somos la comunidad indígena de la Universidad Pedagógica Nacional y también nos acompaña un compañero que es nuestro representante a nivel distrital del Cabildo Indígena a nivel de Bogotá. Entonces, a continuación, por la premura de tiempo, vamos a hacer un ritual así súper rápido de agradecimiento a los ancestros por traer a nivel internacional una voz como la del mayor y asimismo cómo nosotros podemos aportar en nuestros saberes propios y asimismo cómo es posible que estos espacios se sigan dando aquí al interior de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, a continuación les voy a pedir que cierren los ojos y agradezcan por cada una de las cosas que tienen y yo voy a ir pasando por cada una de ustedes, pues haciendo una señal de incienso y de agradecimiento, ¿vale? Agradecerle porque tenemos comida, porque tenemos salud, porque aquí en Colombia se está viendo el cambio después de tantos años.
Listo, pueden abrir sus ojos. Pues esto fue así como muy rápido, pero digamos que para nosotros las comunidades indígenas es muy importante abrir y cerrar con un ritual de armonización. Esto con el ánimo de agradecerle a nuestros ancestros que estamos reunidos y también porque para nosotros la tulpa, o en mi comunidad se llama la tulpa, o el fuego, es señal de unión. ¿Sí? A partir de la palabra que se calienta en el corazón, esa es la que trasciende tras el fuego y pues con ello también trascienden todas nuestras costumbres, nuestras ideas y nuestras tradiciones. Entonces, pues muchas gracias al mayor y muchas gracias a cada uno de ustedes por esperar hasta este momento. Miigwech, everybody. Thank you in my language. And could I sing a song in thanks real quick? Entonces lo que propone es que primero miigwech, que es la palabra para gracias en su idioma, pero también como forma de agradecimiento quiere compartir una canción en su idioma. That song was thank you to the Creator, thank you to the grandmothers and the grandfathers, and thank you to all of creation. Esta canción fue pues cantada en lengua propia, es agradecimiento, gracias, sí, al Creador, a los abuelos, a las abuelas y toda creación. Y eso es. Listo, entonces pues si quiere cada una vaya cogiendo una fruta, ya sea banano o naranja, como ustedes quieran, pero que alcance para todos. ¿Listo? Y así damos finalización. ¿Sí?